Entonces en este caso inicio grabación tanto de la plataforma como en el programa Microsoft Teams. Ok, muy bien. En este momento voy a proceder también a compartir pantalla. ¿Listo? Entonces, por favor me verifican que se esté compartiendo pantalla. Sí, señor. Ok, Sí, señor. gracias. Bien, señores, entonces vamos a darle inicio a la clase del día de hoy con algo, digámoslo, entre comillas, sencillo, que es que vamos a empezar a tener en cuenta, digámoslo, en las prácticas que se enviaron. Señores, hay que estar muy atentos cuando se envían este tipo de prácticas. Los que se dieron cuenta cuando me escriben, pues obviamente yo intento darles solución a algunas preguntas, dudas, inquietudes. Para eso estamos, para aprender, ¿no? Dame un segundo. Bueno, entonces, acá me están, exacto. Bueno, ya lo apuraron muy bien. Entonces sigo. Entonces, como les decía, nosotros estamos precisamente para aprender. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, vamos acá. Vamos a iniciar aclarando ciertas dudas o inquietudes sobre las prácticas. Muy bien, el día lunes, en horas de la noche, yo hice envío de este taller que llamé el taller 01, correspondiente a un taller que se envió para que ustedes realizaran un par de prácticas. Bueno, chicos, debemos entender, ¿alguien va a decir algo? Perdón. Bueno, entonces, debemos entender, chicos, que nosotros, bueno, primero que nada, yo soy de los instructores que busca que los estudiantes también investiguen un poco por su cuenta. Obviamente no les voy a poner cosas que no tengan capacidad de resolver. ¿Listo? Solamente que lo que sí quería era que, digámoslo, probaran un poco, se dieran cuenta de algunos detalles. Muy bien por los que lo hicieron, o sea, muy bien por los que se dieron cuenta de ciertas cosas, que ahorita voy a empezar ¿qué? A, digámoslo, a profundizar. Entonces, en ese orden de ideas, voy a explicar hoy ciertas cosas del taller, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Lo primero, chicos, fíjense que la fecha de entrega es hasta el 22 de mayo. Muchas felicitaciones para aquellos estudiantes que lo entregaron mucho antes. Eso está muy bien. Denota esa responsabilidad y compromiso. Aunque pues obviamente todavía tienen tiempo. Lo hice de adrede, o sea, no es que dejé hasta el 22 de mayo porque sí, sino que lo hice de adrede para que hoy pasáramos por esta cuestión de resolver dudas o inquietudes acerca del taller. Ojo, resolver dudas o inquietudes acerca del taller, no realizarles el taller. ¿Listo? Aunque bueno, en el segundo punto de pronto sí, pero bueno, ya les explicaré por qué. ¿Listo? Lo que yo quiero que entiendan es que muchas de estas cuestiones a través de lo que es las manejas de plataformas como Excel o programas de este ámbito tienden mucho a la lógica, a aplicar mucho la lógica. Bien, vamos aquí con la práctica número uno. La práctica número uno no tiene mayor ciencia. ¿Por qué? Porque esa práctica, aquella persona que vea la grabación de la clase y se ponga a hacer paso a paso cada uno de los elementos, pues va a poder hacer eso sin ningún tipo de inconveniente. A la hora de la verdad, pues, digámoslo, esto lo hicimos y desarrollamos con el primer ejercicio. Así que aquel que me decía, ay, profe, ¿cómo se hace el primer ejercicio? Sencillo. Tome la grabación de las dos clases anteriores y allí va a ver el paso a paso de cómo crear los macros y de crear los botones. Hasta allí no debería haber ninguna inquietud, pues como lo digo, ya eso está escrito, perdón, en el paso descrito, disculpen, en el paso a paso que se realizó en las clases anteriores. ¿Listo? Ahora bien, hubo una observación que muy bien por los que la detallaron, y es la siguiente. En esa clase se explicó algo acerca de los botones. Se enseñaron a crear estos botones. El botón registrar cliente y el botón limpiar.
¿listo? Que era borrar también, bueno, limpiar o borrar, en este caso cumplen la misma función. Lo que sí notaron algunos es que mis botones eran diferentes a los botones que genera Excel. Y ese era, digámoslo, como una cascarita que había allí. Para aquellos estudiantes que se dieran cuenta de ese detalle, se preguntaran, bueno, o sea, ¿se pueden crear otro tipo de botones? ¿Por qué? Vamos a retomar nuestro ejercicio. Entonces, ¿dónde está? Por aquí, no. Está. Muy bien. Entonces, ahí está en documentos, ¿verdad? Que lo guardamos en documentos, ¿no? Ok. Entonces, ok. Recordemos nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo no fue sobre un restaurante. Nuestro ejemplo fue sobre un hotel, Hotel Cecil, y cómo se registraban las personas y cómo al registrarse se iba generando la base de datos. Eso fue lo que hicimos la clase anterior. Estoy en lo correcto, ¿no? O sea, eso fue lo que se realizó la clase anterior. Ahora bien, ¿qué debemos tener en claro? Estos son los botones que genera Excel. Recuerden que nosotros habilitamos una pestaña que se llama programador. En dicha pestaña vamos a encontrar que, por ejemplo, un segundo por acá, ¿qué pasó? ¿Vienes escribiendo al chat? Pero yo seguí el paso a paso al video 1, pero el punto sí se me dificultó un poco mal, que no tenía claro qué había que hacer para que el botón me acomodara la tabla. Muy bien. Tranquila, Jennifer, ya voy paso a paso. Esta es la número 1 y entiendo la pregunta en la 2 porque muchas personas obviamente me escribieron y me profe, no entiendo el número 2 y es entendible, o sea, créanme los que lo hice con el objetivo de que ustedes analizaran y muy bien por el que haya logrado realizar ese punto. Porque, digámoslo, tiene cierto grado de complejidad, pero no lo suficiente para no hacerlo con una investigación. Entonces, no hay problema para eso, por eso les digo, por eso hicimos dimos ese tiempo hasta el domingo para que tuvieran hoy la oportunidad de solucionar dudas o inquietudes. Entonces, este era el ejemplo del Hotel Cecil. Ahí vimos cómo se registraba y cómo se creaban estos macros para ir rellenando la base de datos. Eso es lo mismo que tienen que hacer, solamente que en este caso con el restaurante La Tertulia. O sea, cambian los datos, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Ahora bien, les decía, esos botones no se parecen en nada a los botones que hemos generado en, en el pantallazo que yo les envié. Entonces dirán, profe, hizo trampa, esos no son los botones de los macros. No, no es eso. Realmente es que hay algo que no expliqué en clase de adrede, ¿listo? Y es algo que ustedes pueden manejar. Pongan atención. Cuando nosotros vamos a ver los macros, aquí tengo los macros grabados, que en este caso es el macro borrar. Miren, le pongo aquí en este libro para que vean. Borrar e insertar datos. Esos son los dos macros que tengo, ¿no? Que fueron los que crearon para asignar estos botones. La cuestión es que yo puedo crear otros botones. Bueno, en este caso, por ejemplo, voy a eliminar estos botones. Voy a eliminar estos botones de aquí para que me entiendan lo que les voy a decir. Lo que pasa es que si se dieron cuenta, pues este botón es mucho más agradable, tiene colorcitos, se ve diferente, bordes redondeados. Lo que ustedes no se dieron cuenta es que eso era una simple forma. O sea, yo iba aquí, voy a la pestaña insertar. En insertar busco el conglomerado de ilustraciones. Y en ilustraciones voy a encontrar una pestaña que se llama formas. ¿Listo? Esa pestaña llamada formas, ¿listo? Me permite a mí insertar figuritas. Yo creo que todo lo hemos hecho en otros programas como por ejemplo Word o PowerPoint, donde son bastante comunes que se usen este tipo de figuras. Ahora bien, ¿qué hice yo? Cogí esta de borde redondeada, ¿listo? La puse aquí, así, ¿listo? Y a esta forma simplemente le agregué un texto. ¿Cómo? Con clic derecho, editar texto, ¿listo? Y por ejemplo, le voy a colocar el letrero, registrar cliente. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces dirán, profe, eso es trampa, o sea que usted hizo eso, tomó la pantalla y uno lo mandó. Bueno, primero que nada hay que aclarar algo y es que no importa si usted usaba este método o usaba los botones que normalmente usa Excel, los que yo les enseñé a usar en el video anterior, en la clase anterior, perdón, pues juntos se los voy a valer igual, o sea, no va a haber diferencia por eso. Lo que sí quería era que aquellos estudiantes que se dan cuenta generar esa duda o esa inquietud dijeran, hey, o sea que se puede
hacer los botones de otra manera e intentarán investigarlo. Y sí, se pueden generar los botones de otra manera. ¿Cómo? Como se dan cuenta, acabo de generar este botón con la herramienta forma que se encuentra en la pestaña insertar en el aglomerado de ilustraciones. Ahora bien, esa forma, como cualquier otra forma de Excel o de Word o de PowerPoint o de cualquier de los programas de Office, simplemente se puede editar, relleno, contorno, darle algún efecto, o puedo elegir los efectos predeterminados que vienen, como por ejemplo estos, que fue el que usé para el ejemplo que vimos. Que también puedo aplicarle un efecto todavía más, por ejemplo un 3D, que se mire un botón ahí todo cachetudito ahí, véanlo, ¿sí? O sea, yo puedo aplicar el efecto que yo quiera, o sea, no hay ciencia en ese sentido. Listo, mire, por ejemplo, este se ve acá, ¿no? Bueno, este es con sombrita. Vamos a dejar, listo, vamos a dejar este que me gustó. No, pero ese no se me... Mucha sombra. Voy a elegir otro, este. Mira, el botón, mire, quedó con lucecita, quedó bien chévere. Por ejemplo, entonces, ese botón registrar cliente que acabo de crear no como botón, sino como una forma, que esa era la gran diferencia. O sea, esto lo inserté como una forma, no como un botón de macros, porque yo le enseñé que aquí en programador usted podía venir aquí a insertar y elegir el botón para insertar el botón dentro de Excel y asignarle un macro, ¿no? Claro está que cuando usted crea el botón en Excel, pues tiene dos opciones, o le asigna el macro o crea el macro de nuevo. Pero realmente era lo mismo, chicos. O sea, esa fue la primera confusión y aquí les estoy solucionando la duda. Porque, profe, ¿por qué es ahí diferente? Entonces aquí viene. Es porque yo puedo agregar un macro a una figura, a una forma. No necesariamente tiene que ser al botón que yo inserto desde la pestaña programador, pestaña insertar. No debe ser necesariamente a ese elemento. Yo puedo insertarlo desde la herramienta forma. Cuando lo inserto desde la herramienta forma, ¿qué sucede? Póngame cuidado. Entonces yo hago clic, selecciono, marco la herramienta forma, listo. Hago clic derecho encima de la herramienta forma. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando yo hago clic derecho, puedo hacerlo en el interior o en el borde para que seleccione todo el botón. En este caso les recomiendo que lo hagan en el borde para que seleccionen todo el botón. Y si ustedes ven las opciones que le genera, por aquí abajo hay una que dice asignar macro. Es decir, si yo ya tengo un macro o quiero crear un macro, lo puedo asignar a esa figura, a esa forma que acabo de insertar, que acabo de decorar y a la cual le acabo de agregar texto. Y le puedo asignar el macro. Simplemente doy clic en asignar macro y aquí pues me da la misma opción que el otro botón. Puedo crear uno nuevo o asignar uno que ya tengo, como por ejemplo insertar datos. Listo, simplemente lo marco, le doy a aceptar y de esta forma ya me voy a dar cuenta que cuando hago un clic afuera, si llevo mi manito hacia registrar cliente, pues me aparece como una mano indicando que puedo hacer clic encima de él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no necesariamente yo tengo que insertar el botón desde la pestaña programador para poder hacerlo funcionar. Después de que yo haya grabado el macro correctamente o sepa cómo grabarlo correctamente, pues es simplemente cualquier forma, cualquier figura, puede ser un corazoncito, un rayito, una nubecita, puede ser lo que quiera, lo puedo convertir en un botón para que al hacer clic encima de él se inicie el proceso del macro que se le ha asignado. ¿Listo? Entonces ese es uno de los trucos que nosotros vamos a hacer o vamos a realizar, digámoslo así. ¿Listo? Entonces para tenerlo en cuenta. Deme un momento, por favor. Bueno, ok. Ahora reitero el procedimiento para aquellos que quizás no alcanzaron a verlo. En la pestaña insertar van a las ilustraciones, eligen formas y pueden elegir cualquier forma que ustedes quieren o desean para convertirla en un botón que se active para poder usar los macros. En este caso, por ejemplo, simplemente elegí un botón de los que están allí, listo, hago clic sostenido, ok, inserto, luego como le quiero insertar texto encima, clic derecho, le digo que quiero editar texto
En este caso le digo limpiar, por ejemplo, o borrar, como quieran. ¿Listo? Los nombres no son importantes, chicos. A veces ustedes se me ciñen a esa cuestión de que no, es que si no lo hago exactamente igual como lo tiene el profe, pues no sirve. No, no es eso. Después de que los procesos estén bien hechos, los nombres no tienen mayor, digamos, trascendencia en esto, ¿no? O sea, ya después de que el proceso esté bien hecho, el botón, si se llama limpiar, si se llama borrar, se llama registrar cliente, insertar cliente, eso no tiene nada, eso no tiene ninguna mella en el proceso. Lo que importa es que el macro esté bien grabado y que se haya hecho el procedimiento correctamente. Entonces, mira, aquí limpiar, simplemente ustedes van aquí a formato de forma, eligen el tipo, el tamaño, el color que ustedes quieran, le aplican los efectos que ustedes quieran, o sea, lo dejan de la manera, mira, aquí apliqué otro efecto diferente. Y lo único que usted tiene que hacer es, cuando ya haya terminado de editar, de pintar, de hacer todo lo que quiera hacer con su nueva forma, que en este caso va a actuar como botón, simplemente le hace clic derecho, recomiendo que en una orilla, recuérdenlo, o sea, en el centro también se puede, pero es mejor de la orilla para que cuando quede todo el botón activo. Y simplemente le busco la opción que dice asignar macro, busco en mi listado, si lo tengo, si no pues lo creo nuevo, busco en mi listado el macro que quiero asignar y le doy a aceptar. ¿Listo? Y de esta forma, al hacer clic afuera, ya me puedo dar cuenta que puedo hacer clic en registrar cliente o puedo hacer clic en limpiar. Pues probemos y verá. ¿Listo? Ok. Listo. Si eso es cierto, si aplico limpiar, tiene que borrarme el contenido de esas celdas. Y como se pueden dar cuenta, justamente así es. Borra el contenido de esas celdas. Bien, hasta aquí. Preguntas, dudas o inquietudes acerca del primer punto. Bueno, entonces del primer punto no habría problema, ¿no? Recuerden que el resto de cómo se hace el macro, cómo se crea, cómo se trabaja, pues ya eso se ha explicado correctamente en el resto de la explicación. Lo que era diferente eran los botones, que vuelvo y reitero, lo hice con esa intención de que los estudiantes se percataran de esa situación y obviamente oportunamente concretaran o buscaran la forma, perdón, de hacer ese procedimiento. No obstante, por eso lo aclaro también, para aquellos que tienen la duda o la inquietud, pues tengan en cuenta ese parámetro. ¿Listo? Bien. Ok, con esto vamos a dar por finalizado el primer punto. Ok, pasamos al segundo punto de la práctica. ¿Listo? Para que sepan qué es lo que deben hacer. Deben un segundo, por favor. Dale, Pilar. Pues eso es una cuestión ahorita, entonces en un rato me pongo a revisar todas las páginas de las cuales te han llegado el de anuncios. En este caso, es que hay un anuncio afectado por una política. Total, cuál es la política que está siendo afectada y ¿qué decir? Esto, cambiar alguna palabra de un texto para que Google lo vuelva a aceptar. Listo, entonces ahorita te verifico a todas las páginas que le ha llegado esto. No hay problema si es uno o dos, no hay inconveniente. El problema si son varios, 12, 13, ahí sí es un inconveniente. ¿Listo? Entonces voy a verificar. Ok, bien, bien. Entonces, a continuación vamos con lo siguiente. Entonces, segundo punto. ¿Listo? Este fue el primero. ¿Listo? Como les decía, entre comillas debe ser muy sencillo, teniendo en cuenta que ya se explicó, y ahí lo dice, vea. Crear un libro de Excel habilitado para macro en donde genere en la hoja 1 un registro de cliente para la reservación del restaurante La Tertulia. Dicha hoja de registros debe estar adecuada con los formatos correspondientes y se deben usar botones con macros asignados para crear la base de datos en la hoja 2. Los datos deben ser similares a los del siguiente ejemplo, y ahí hasta les doy el ejemplo que normalmente deberían ustedes crearlo, pero pues se los doy. Si alguien se atreve a crear más datos o hacer algo diferente, está en libertad de hacerlo. Vuelvo y reitero, no tienen que ceñirse exactamente, es que ese color, es que esa forma, esa figura, exactamente a lo que dice el instructor. No, porque el hecho no es solamente copiar lo que el instructor les manda a hacer, sino, perdón, que pase un carro, que ustedes tengan la capacidad de analizar
y ustedes mismos crear sus propias situaciones, sus propios ejercicios, sin tener que, digámoslo, hacerse solamente en lo que, si puse una letra, si puse tiene que verse así, no, es simplemente hacerlo de la manera correcta. Lo que sí les voy a pedir es que por favor, o sea, apliquen formato, ¿no? Me van a enviar una tabla allí toda insípida, los textos y los botones y ya, que como lo que importa son los macros, no, pues también importa revisar que ustedes trabajen correctamente. Excel es un programa que permite crear esos formatos y pues lo ideal es hacerlo de la mejor manera posible. Práctica 2, aquí viene el meollo del asunto. Dice, o que por eso comienzo con este enunciado. Los macros no solo se usan para llenar información. ¿A qué hago referencia con este enunciado que dice claramente que los macros no se usan solo para llenar información? Pues al ejercicio, pues de que obviamente la primera práctica se hizo para llenar la información, en este caso el hotel o el restaurante, entonces era diciéndoles, hey, los macros no sirven solo para eso. Entonces, bueno, eso primero, ¿listo? Ahora dice, para esta práctica se les va a enviar al grupo de WhatsApp un libro de Excel con datos separados por comas con el nombre calificaciones. Bueno, esto es nuevo y por eso dije, lo voy a explicar. Y todos, profe, no entendí la segunda. Yo, bueno, tranquilo, hay que aplicar formatos, pero como les dije, el viernes se va a explicar. Entonces, aquí viene algo muy interesante. Póngame atención. Vamos a buscar, o sea, el instructor tuvo que haber mandado entonces una hoja que se llamaba calificaciones y aquí está precisamente, se cargó ahí el grupo de WhatsApp. Si ustedes la abrían, ¿qué iban a ver? Datos separados por comas. Eso me parece muy interesante, lo hice adrede, tranquilo, no es que, ay, el profe se equivocó y organizamos mal la información, no. Lo hice adrede porque me pasa en muchos casos que me llaman, hay muchas personas que saben que yo manejo diferentes tipos de programas, entre ellos obviamente Excel, me llaman y dicen, profe, necesito que me colabore, mire que la empresa tal me enviaron este registro de clientes y profe, y se ve así, literalmente se ve así. Es decir, así separa. Esto se llaman, ojo con esto, ahorita les voy a mostrar. Esto se llama archivos separados por comas. Valga eso es lógico, ¿no? Pero no, sí. Son unos archivos especiales que crean muchos programas. Programas contables, programas de almacenamiento, bueno, una cantidad de programas, muchas veces. Cuando usted le pide un informe, el programa no, o sea, la gente a veces no entiende que los programas no piensan por sí solos, son simplemente, digámoslo como su nombre lo indica, son programas que han sido, valga la redundancia, programados para ejecutar distintas acciones. Entonces, cuando él genera algún informe, muchas veces estos programas pues no tienen la capacidad de ponerle columnitas, ni pintárselo, ni nada que se le parezca, sino que lo envían así, formatos separados por comas. Entonces, ahí vino el reto. El primer reto es que usted tiene unos datos que parecen ser que están desordenados. Es más, yo me voy a ver esto y esto está en la primera columna. O sea, aquí no falta la persona que quizás no tiene experiencia en Excel y piense, por ejemplo, que este letrero que dice actividad 3 arranca en la columna E. Eso es mentira. Todo esto está en la columna A y en cada una de sus filas. Se los demuestro. Si yo cojo la columna A y la amplío, ahí voy a darme cuenta que todos los datos están solo en la columna A. O sea que en la columna B, en la columna C, en la columna D, en la columna E y en la F no hay nada. Si vamos a ver la imagen que el profesor nos pone allí, pues estos están separados en A, B, C, D, o sea, están separados. Entonces, ojo, bellezas, y tengan cuidado. Dirán, o sea que nos tocó ponernos a trabajar. No, o sea que me toca ponerme a copiar aquí Adriana, luego Polanco, luego la dirección de correo, luego la nota. No, mejor dicho, eso es mucho trabajo. Y yo creo que a más de uno le pasó y llegó a ese punto. Bueno, ¿yo aquí qué hago? O sea, tengo esa poca información desordenada y el profesor me está pidiendo que la organice. Y fuera de eso, no solo me está pidiendo que la organice. O sea, fuera de que me está pidiendo que la organice, me dice todavía que debo crear macros. Peor aún, porque ella dice, para esta práctica se les va a enviar al grupo de WhatsApp un libro con hechos separados por comas con el nombre de calificaciones. En ese libro, deberán crear un macro que aplique los formatos para que el libro se vea de la siguiente manera. Entonces como que, uy, no, ahora ¿cómo hago eso? Entonces aquí viene el dilema, póngame atención. Lo primero que usted debe entender es que el macro no le va a solucionar esto de forma automática. O sea, el macro lo crearíamos, y ojo esto,
lo crearíamos por primera vez para que si me vuelve a llegar otro archivo igual, con solo activar el macro, yo lo organice. Me explico, voy al ejemplo de la empresa que les comenté hace un momento. Usted está trabajando, si pasa que usted está trabajando, esto pasa mucho en los bancos, por ejemplo. Están en los bancos y a usted le mandan un listado de clientes. Entonces, listo, el listado de clientes viene la dirección, el teléfono, los nombres del cliente, la cédula, todos los datos del cliente. Pero a usted le dan unos datos que no son ni 5 ni 10 clientes, no, 1000, 2000, 3000 clientes. Entonces, lo que pasa que usted va y abre esa hoja de datos y se ve así. Dice, uy, no, ¿y ahora qué hago? Y se imagina por eso uno organizar manualmente, pues no termina nunca. Ahora bien, dirán, listo, la organizo una vez, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces esto sucede constantemente en las empresas, o sea, si la persona no aprende cómo solucionar esto, le sigue llegando, por ejemplo, mensualmente la lista de clientes actualizados y todas las veces le va a tocar ponerse a organizar manualmente y no, eso no tiene razón de ser. Mira, a mí me han querido contratar, de verdad, me han querido contratar para organizar información como esta. Y yo prefiero explicarles y decirles, hey, esto se hace así, 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 y evitar, o sea, que las personas, porque deben aprender, porque eso no les va a pasar una vez, les va a pasar muchas veces y les van a seguir enviando información de esta manera y tienen que saber cómo organizarla. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que usted debe saber cómo organizarla, escúchenlo muy bien, debe saber cómo organizarla y a la vez debe saber que va a grabar esto en un macro para que cuando termine de organizar todo, la próxima vez que le llegue esta información de nuevo, usted no tenga que repetir el proceso. Como ya creó el macro, la próxima vez va a ser solamente active el macro y ya todo le queda organizado. Eso es lo que quiero que comprendan. Y ese es el gran poder, vuelvo y reitero, pronto soy incisivo, pero se lo reitero, ese es el gran poder de los macros. O sea, evitarnos repetir una y otra y otra y otra vez lo mismo. Ese es el poder. Entonces, vamos a esta explicación nueva sobre el práctica número 2, sobre qué es lo que se debe hacer. Bueno, primero que nada, quiero aclarar algo. Tengo esta hoja que se llama calificaciones, que es unos datos separados por coma. Esto les puede llegar no solamente en Excel, les puede llegar en blog de notas, pero tranquilos, serviría igual. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sencillo, que es con lo que vamos a trabajar a continuación. Miren, yo por aquí en descargas, ¿sí? Por aquí en descargas, tengo el listado de asistencia de ustedes que genera Microsoft, que genera Teams, Microsoft Teams. Teams me genera a mí estos documentos que parecen ser de Excel, pero que si usted hace clic derecho y le dice propiedades, se da cuenta que tienen un formato totalmente diferente. Miren, tipo de archivo, archivo de valores separados por comas. Miren que estos archivos de valores separados por comas me aparecen en un formato diferente a los normales. ¿Por qué? Porque este archivo no solamente se puede abrir con Excel. Si yo doy clic derecho, abrir con, él me da la opción de abrirlo con el bloc de notas. Entonces yo puedo hacer clic, por ejemplo, y ver cómo se miraría esta información organizada en el bloc de notas, mírenlo. O sea, así se ve en el bloc de notas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues sencillo realmente. Lo que sucede es que se ha generado, digámoslo así, un listado con archivos separados con comas. ¿Listo? Ahí lo pueden ver. ¿Ok? ¿Listo? Y esos archivos, pues obviamente vienen y se pueden abrir hasta con, como se pueden dar cuenta, con el bloc de notas, se pueden abrir y tenerlos allí a la mano. Ahora bien, lo que hacemos nosotros para poder trabajar con ellos es abrirlos con Excel, ¿no? Clic derecho, abrir con y decirle que quiero abrirlos con Excel. Porque en Excel va a ser más fácil trabajar con ellos que hacerlo en el bloc de notas. Solamente hago aclaración porque de pronto a alguien le llega un archivo de esos, de los que les estoy comentando, que cuando uno está trabajando en empresas normal que lleguen, y van a abrirlo y se les ejecuta y se les abre en Word, en bloc de notas. Y dice, ay, el profe me enseñó esto, pero en Excel y ahora no sé qué hacer. Entonces simplemente coja ese archivo, clic derecho, abrir con y dele que va a abrirlo con Excel. Ya después de que esté abierto en Excel, como es este caso, para este ejercicio en concreto, voy a crear dos archivos. O sea, no voy a modificar este que se llama calificaciones, porque lo voy a necesitar para demostrar que mi macro funciona. Vamos a ver. ¿Listo? Entonces voy acá a darle archivo. ¿Listo? Le voy a dar... ¿Qué? Le voy a dar
guardar como, le voy a poner otro nombre, examinar, y le voy a colocar calificaciones 2, así le voy a colocar literalmente, para no editar o no dañar el archivo calificaciones que ya hice anteriormente. Muy bien. Ahora ya no estaría trabajando en calificaciones, sino en calificaciones 2, lo que me da pues la oportunidad de trabajar sin ningún problema. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuidado con esto. Lo primero que yo voy a hacer es que tengo que grabar el macro. Ojo, bellezas. Este macro, por como lo voy a explicar, va a ser supremamente largo, pero realmente no lo es. Si usted hace las cosas al pie de la letra, pues no habría ningún inconveniente. Es simplemente aplicar formatos. Yo les explicaba a las personas que me preguntaron, profe, ¿cómo así aplicar formatos? ¿Aplicar formatos qué es? Hacer lo que está en la imagen. Ponerle aquí estos elementos como negrita, el colorcito, resaltar los bordes y agregar algo, que este tema es nuevo, como este, si alguien se fijó, algunos elementos tienen un color diferente y ahorita vamos a hablar de eso. Pero, o sea, era también agregar este, pero este sí lo voy a agregar yo tranquilo, no era para que pero si alguien lo investigó mucho mejor o si ya lo sabe, perfecto. ¿Listo? Que era ver esos elementos que están de color diferente. ¿Listo? Ahora bien, necesito es que esto se vea así. Es lo único que me están pidiendo. O sea, el instructor lo que me pide es coger esta información y que se vea así. Y que todo ese proceso de que esa información se vea como se ve en la imagen, que sea grabado. Eso es lo que le están pidiendo, que esa información sea grabada. ¿En qué? Pues en un macro. Entonces ya saben, verificamos que tenemos la pestaña programador. ¿Listo? Sabemos que en programador tenemos la opción de grabar los macros. Si hacemos clic, obviamente nos va a aparecer el nombre del macro, ¿listo? Para poderlo grabar. En este caso, este se va a llamar formato tabla. ¿Listo? Ok. Este nombre de la macro, formato tabla, lo vamos a crear en este libro de Excel. Y bueno, perdón, vea, estaba dejando espacio. Recuerden que no se puede dejar espacios en los nombres. Guardar el macro en este libro. Bueno, cuidado con esta opción. Si usted va a usar este libro de referencia y va a dejar que cada vez que le llegue la información lo va a pegar en este libro y le va a aplicar el macro, perfecto, no hay ningún problema. Puede crear hasta un botoncito y cada vez que le llegue información la pega aquí, aplica el botoncito y ya. La pega aquí, aplica el botoncito y ya. Pero si lo va a hacer, o sea que cuando le llegue quiere que funcione también en el otro libro, va a tener que guardar el macro no en esta opción, sino en, perdón, libro nuevo, libro de macros personal. Dame un segundo, ¿dónde está? Bueno, libro de macros personal, creo que estoy, si no estoy mal es acá. Bueno, ahorita verifico. Listo, descripción, la dejo tal como está. Ok. Y le doy clic en aceptar. Ok. Bien. ¿Cómo sé que ya se están grabando los macros? Pues porque ahí donde estábamos en el programador ya no se ve la opción de grabación, sino que se ve la opción de tener grabación. Quiere decir que todo lo que yo haga aquí en adelante va a ser grabado. Lo primero es la clave. Para aquellos que no lo saben, Excel me ofrece la opción de poder, digámoslo, ordenar la información sin tener que complicarme la vida. Yo les decía, Excel les tiene que hacer la vida más fácil a ustedes. Si no es así, algo mal estamos haciendo. Comencemos aquí. Yo ya sé que todos estos datos están guardados solo en la columna A. Se los demostré hace un momento abriendo la columna A. Otra forma también de demostrárselos es que si yo hago clic en cualquiera de las filas de la columna A, aquí voy a ver la información de los estudiantes. Pero si hago clic en cualquiera de las otras columnas, miren que nunca se muestra nada en la barra de fórmulas, lo que quiere decir que ahí no hay nada. Así ustedes vean información, esa información está pasando por encima de la celda, más no está dentro de la celda. ¿Listo? Entonces toda la información está almacenada ¿dónde? En la columna A. Entonces lo primero que debo hacer es seleccionar la columna A. Recuerden que todas estas acciones que estoy haciendo están siendo grabadas en el macro. Eso era lo único que les estaba pidiendo. ¿Listo? Bien. Entonces ahí está. Esa es nuestra ¿qué? Nuestra información. Entonces estamos en la columna A. Seleccionamos la columna A. Y aquí viene la parte importante. Hoy vamos a trabajar un poquito con esta pestaña que se llama la pestaña datos. ¿Qué hace la pestaña datos? La pestaña datos permite, escúchenlo muy bien, trabajar
con la información. ¿Listo? Por ejemplo, una opción que está aquí muy resaltada es esta que se llama texto en columnas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Veamos a ver qué nos dice. Divide el contenido de una columna de texto en varias columnas. Por ejemplo, se puede dividir una columna que contenga nombres y apellidos en dos columnas distintas para los nombres y los apellidos. Permite elegir cómo dividirlos. Entonces, es una opción que me permite, y dice, dividir con el ancho fijo o dividiendo a cada coma, punto u otro carácter. Sí, perfecto. Esta información yo les había adelantado que era información separada por comas. Ustedes lo pueden ver claramente que cada después del nombre, después de todo, hay una coma. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Usar esta opción que Excel me regala que se llama texto en columnas. Siempre y cuando, les voy a reiterar, que la columna A, que es de donde está toda la información, se encuentre seleccionada. Hago clic en esa opción y me aparece una ventana de elementos. Entonces me dice, el asistente estima que sus datos son delimitados. ¿Qué quiere decir delimitados? Pues que hay algo que los divide. Yo ya sé que es una coma, pero el programa no lo sabe. Entonces, elige el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión. Me dice que si ancho fijo o delimitados. Obviamente estos nombres están delimitados. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algo que los separa. Pasamos a siguiente. Entonces, aquí esta parte es crucial porque en la parte inferior nos muestra cómo va a quedar la información, que por ahora sigue viendo exactamente igual, pero aquí me muestra qué separadores se pueden usar o qué separadores puede que esté usando mi hoja. En este caso, por enésima vez lo repito, cuando analizamos la información nos dimos cuenta que esta era información separada. ¿Por qué? Por comas. Por lo tanto, cuando dice separadores, aquí me ofrecen una serie de opciones. Tabulación, punto y coma, espacio u otro. Es más, si esto fuera separado por algún carácter especial, como por ejemplo el símbolo numeral o cualquier otro elemento, pues simplemente tengo que escribirle aquí y ya. En este caso, pues es fácil porque simplemente está separado por coma. Así que marco la coma. Mire que con solo marcar la coma, boom, 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 automáticamente los datos se separaron. Miren, aquí los puedo ver en la parte inferior. Me doy cuenta que los datos se separaron de forma correcta, tal como debería ser. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es eso. Si yo elijo otra opción como punto y coma, miren que los datos no se separan. O si elijo otra como espacio, perdón, elijo otra como espacio. Sí, también, claro, también. Pero solamente se separan, digámoslo, de forma desordenada. Porque actividad 3 me la separó, aquí me separó de otra manera desordenada. ¿Por qué? Porque por espacio están separados algunos textos, pero no todos. Entonces, no, la forma correcta es decirle que están separados por coma. Allí simplemente hago clic en siguiente. Me dice, esta pantalla permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos. En este caso, no voy a dejar que el formato lo voy a aplicar yo mismo, no porque ya aquí me podría elegir que la columna A qué formato quiere, la columna B qué formato quiere, la columna general qué formato quiere. O sea, yo puedo aplicar los formatos de una vez acá, pero no, eso lo vamos a hacer manualmente. ¿Listo? Por ahora vamos a dejar esto está como está y le vamos a dar clic en finalizar. ¿Qué va a pasar al dar clic en finalizar? ¡Voilá! Ahora la información ya no se encuentra solo en la columna A. Ahora si vemos en la columna A, ahí está esta información, en la columna B están los apellidos, en la C los correos, en la D las actividades, los puntos y los comentarios. Miren, automáticamente se organizó nuestra información de manera automática. Pero ojo, a pesar de que se dividió, tal como está en el ejercicio que nos están pidiendo, todavía no se parece, porque aquí en adelante esto más que todo es decoración, ¿no? O sea, es cuestión de nosotros realizar este proceso de la mejor manera posible. Entonces, bueno, lo primero, tengo que ampliar obviamente las columnas, entonces tengo dos maneras, hacer clic sostenido y ampliarlas hasta lo que yo quiera, o hacer doble clic para que se amplíen a lo que deben ampliarse según los datos que estén en su interior. Lo mismo aquí en apellidos, lo mismo aquí en dirección de correo electrónico, lo mismo aquí en actividades, lo mismo aquí en puntos y lo mismo aquí en comentarios. ¿Listo? Ahí ya empiezo a divisar que la información la empiezo a organizar. Ahora bien, entonces, primero pues puedo cambiar el formato, en este caso el formato de fuente. Puedo seleccionar simplemente haciendo clic en este triangulito que se encuentra aquí al lado de la A, entre la A y la fila número 1. Ese triangulito, si yo hago clic, me selecciona todo. ¿Listo? Me selecciona todo. Entonces lo que debo hacer en este caso simplemente es venir aquí a la pestaña inicio. Si quiero cambiar el tipo de letra, pues lo cambio. Puede ser, por ejemplo, un Arial en tamaño 12. ¿Listo? Lo que obviamente va a cambiar el tamaño de las columnas. Así que tengo doble clic,
doble clic y doble clic por aquí y doble clic por acá. Listo. Ahora, les recuerdo, señores, a pesar de que salí, porque, ay, profe, si salió de la pestaña programador, a pesar de que salí de la pestaña programador, el macro sigue siendo grabado, miren, está ahí, sigue apareciendo detener grabación porque todavía no he detenido la grabación. Todo lo que estoy haciendo está siendo grabado. Ahora bien, ¿qué fue lo que me pidieron acá? Veamos qué me pidieron acá. Me pidieron remarcar los títulos. Entonces vengo y selecciono. Listo. Aplico negrita. Aplico al medio, al centro. Listo. Y me voy a empezar a fijar de algunas cosas. Lo primero, dirección de correo electrónico nuevamente no cabe. Lo segundo, actividad 03 cuestionario es un nombre muy largo para saber que solamente se está metiendo este dato. O sea, es demasiado largo. ¿Qué les voy a recomendar yo aquí? Si ustedes quieren, pueden reducir el tamaño de la columna, como lo estoy haciendo yo en este momento, y decirle que quieren ajustar texto. Ajustar texto es una opción que al aplicarla precisamente hace eso, empuja el texto hacia abajo, haciendo que me dé más espacio y obviamente reduciendo mucho más el espacio que podría desperdiciar con este elemento, tal cual como me lo están pidiendo aquí, mírenlo. ¿Listo? Entonces, muy bien, aquí ya. Voy a resaltar los bordes de la celda, así que selecciono todo eso. Voy hasta acá abajo. Hasta, bueno, aunque yo recomendaría en este caso, porque como no sabemos si la otra lista tenga la misma cantidad o menos o más, entonces seleccionar mejor las columnas enteras y aplicarles, en ese caso, los bordes. Bien, ahí ya quedan aplicados los bordes. Esperan que por ahí me están escribiendo. Bolaño. Bueno, Chito, disculpe, entra a esta hora, se me había presentado un inconveniente, gracias. Bien, Ángela, lo importante es que estás acá y pues obviamente que estés atenta de pronto a la grabación para que observes quizás el segmento que no se te pasó. Entonces, miren, ahí ya organizo, ahora sí, obviamente procedo también a pintar. Profe, ¿qué color es? Eso no, yo vuelvo a reiterar, no tiene nada que ver, el hecho es que ustedes demuestren que van a decorar y no es más. ¿Listo? Bueno, muy bien, ahí estoy, como se dan cuenta. Esto generando. Listo. Ok, muy bien, ahí mira, estoy decorando. Se parece, no, profe, porque es azul. No tiene nada que ver, el color no va a afectar en nada. ¿Listo? Pero miren cómo ya estoy obteniendo como resultado los elementos, digámoslo, que van a llamar la atención cuando separe mi información y la organice de la manera correcta. ¿Listo? O sea, ahí tenemos que tener en cuenta ese aspecto. Deme un segundo, por aquí están diciendo algo. Profe, yo grabé el macro solamente hasta que realicé la tabla, pero luego lo detuve y ya la coloreé, pero no quedó grabado. Claro, o sea, pero te digo, el macro hay que seguirlo grabando. Hay que grabarlo todo, absolutamente todo, para que cuando... O sea, el punto cuál es, que usted aplique los formatos a esta tabla, para que cuando le envíen otra tabla de las mismas, usted simplemente aplique el macro, listo, y ya, todo le queda full. Ahora sí, bueno, ahí ya hicimos. De pronto podrían ser chicaneros seleccionando aquí los títulos y poniéndole, por ejemplo, un borde grueso a los títulos de arriba para que se vean más, resalten más. Hay varias cositas que les pueden hacer, pero pues obviamente no vamos a entrar a profundizar en eso. Sí me interesa algo y quiero que lo miren aquí. Esta es una actividad, estos son estudiantes reales. Y como se pueden dar cuenta, estos estudiantes tienen una nota que equivale a 10 puntos y esta es su nota final. ¿Listo? Esta es su nota final. Algunos sacaron 2, 9, 3, 7, 10. Listo. Estos estudiantes, yo necesito, digámoslo, poder fácilmente deducir qué estudiante perdió o qué estudiante pasó la materia. Si son 10 puntos, aunque ahora ya no se usa el sistema de 10 puntos, se usa el sistema de 5. Pero si son 10 puntos que tiene el estudiante, quiere decir que con una nota de 6 hacia arriba pasa. Con menos se queda. ¿Ok? Entonces es allí cuando vamos a ver este elemento que este sí no lo había enseñado. De pronto alguien que ya haya visto Excel tendrá la idea de cómo se realiza, pero para aquellos que no, se los voy a decir. Denme un segundo que quiero ver cuánta gente hay en línea. Bueno, sí, estamos la gran mayoría, muy bien. Y es esto de resaltar ciertos elementos. A esto se le llama formato condicional. Yo les decía que el formato era aplicar color, aplicar negrita, aplicar subrayado, aplicar todos estos elementos. Eso se llama formato, ¿cierto?
Por eso les decía, hay que tener claro qué es un formato. Entonces, eh, el formato condicional quiere decir precisamente lo que su nombre indica, que si hay una condición o si se cumple determinada condición, en este caso, ¿cuál sería esa condición? Pues que los datos sean menores que 6 o mayores que 6 y pasaron. Entonces, que según esa condición se aplique cierto formato. Vamos allá, ¿cómo así? Entonces, aquí viene la parte, digámoslo, a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a fijarnos y yo voy a seleccionar la columna D. ¿Por qué la columna D? Porque es allí donde están las notas. Y me voy a la pestaña inicio, ¿listo? Y en la pestaña inicio hay una herramienta aquí que se llama formato condicional. Se van a dar cuenta que es una herramienta bastante útil, pues es uno, digámoslo, de los ejemplos que podemos trabajar al momento eh, de necesitar resaltar algunos archivos o alguna información en especial. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa allí? Pues realmente lo que vamos a hacer a continuación es fijarnos que si nosotros vamos a esta información, yo puedo, por ejemplo, decirle que quiero aplicar alguna de estos elementos. ¿Como cuáles? Reglas para resaltar celdas, perdón. ¿Qué es esto? Es usar una condición para resaltar ciertas reglas. Ciertas reglas que son, digámoslo, entre comillas, sencillas. Como por ejemplo, es mayor, es menor, entre, igual a. ¿Listo? Esos son ejemplos de algunas de esas reglas. También nos puede poner si queremos 10% más, 10% menos, 10 veces inferior, 10 veces mayor. Y es más, existe hasta la opción de la barra de colores, que es como para insertar una barra. Ahí van a ver una forma, ahí van a ver unos elementos de ejemplo, donde si yo, por ejemplo, coloco, pues él me va a llenar en base a la cantidad numérica que tenga. Pues eso digamos, lo, lo maneja Excel desde esa perspectiva. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que yo puedo aplicar cualquiera de estos elementos. En este caso, necesito aplicar es una regla. ¿Esa regla cuál es? Si perdieron los estudiantes, o sea, si yo quiero ver los estudiantes que perdieron, obviamente la regla cuál va a ser, es menor que. Pero la pregunta es, ¿menor que qué? Pues menor que, obviamente, 6. Que 6, en este caso, es donde nosotros vamos, obviamente, a tener el límite, ¿no? Donde vamos a decir, bueno, este es el límite de este elemento, entonces vamos a trabajarlo ahí. Entonces, es menor que 6. Ojo, señores, porque hay una trampilla ahí, y es que si yo colocara, por ejemplo, mayor que 6, entonces quedaría el 6 perdido, porque mayor que 6, el 6 no es, el 6 es igual a 6, obviamente, y menor que 6, pues tampoco el 6 cabe ahí, entonces quedaría el 6 perdido. En este caso le estoy diciendo que a los que sean menores que 6, me los rellene con texto rojo claro y perdón, que el relleno sea rojo claro y que el texto sea rojo oscuro. Si hago clic allí, voy a poder ver más opciones como amarillo con texto verde, verde con texto oscuro, relleno rojo claro, texto rojo, borde rojo o formato personalizado. ¿Qué es formato personalizado? Pues que nosotros mismos hacemos esos elementos, o sea, nosotros mismos haríamos ese ejercicio allí. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a elegir, a dejar el predeterminado que es relleno rojo claro con texto rojo oscuro menor que 6. Ya, basado en la condición. Si fuera notas de 1 a 5, pues obviamente entonces no sería mayor que 6, sino, perdón, menor que 6, sino menor que 3. Obviamente, ¿no? Tengan en cuenta que depende del contexto en el que se esté trabajando. Le voy a dar clic en aceptar y automáticamente todos los valores que sean menores que 6 van a ser resaltados en color rojo, como se pueden dar cuenta. Ahí por ahí abajo todos quedaron rojos, pues sí, porque no hay número, entonces quedan resaltados en color rojo. Si quiero todavía ser más específico, pues hago clic, formato condicional, resaltar celdas, es mayor que, le digo que mayor que 6, pero obviamente ya no decir que es rojo, porque entonces ¿cuál sería el chiste? Sino que le digo que verde, porque los de 6 pasaron, o sea, los que tengan números mayores a 6 le vamos a dar en aceptar. ¿Listo? Y ahí nos muestra todos los valores que son mayores o superiores a 6.
Pero el 6 quedó volando, les decía, el 6 queda volando porque mayor que 6 y menor que 6, entonces el 6 queda volando. En ese orden de ideas voy a aplicar una tercera regla, se pueden aplicar todas las reglas que ustedes quieren encima, siempre y cuando no entren en conflicto de ellas. Y le digo, resaltar reglas de celdas es igual a, le digo que igual a 6, y que me lo dejen en amarillo, como para saber qué estudiantes estuvieron ahí al borde. ¿Listo? Relleno amarillo, contexto amarillo oscuro, aceptar. Entonces, aplicar esas condiciones, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, con el formato condicional apliqué que aquellos estudiantes que tuvieran notas menores a, a 6, que sean resaltados en rojo. Y aquellos estudiantes que tengan notas mayores a 6, que sean resaltadas en color verde, porque son los estudiantes que obviamente pasaron su formación, ¿no? Entonces ahí los vemos. Y dejé en amarillo, como los que quedaron en el limbo, ¿no? O sea, que pasaron, pero raspado. ¿Listo? ¿Alguien dijo algo acá? Espérate que... No. Ok. Listo. Ok. Bien. Entonces, ya, con esto terminado, ya obviamente puedo finalizar el macro. Bueno, aunque yo, por ejemplo, si me lo cogiera en personal, yo eliminaría estas dos columnas. ¿Para qué? O sea, obviamente yo acá no les digo, acá están las dos columnas, común y corriente. Pero es que comentario no está haciendo nada. Y puntos, pues solamente me dice cuántos puntos son. Yo como instructor lo sabría, así que yo eliminaría estas dos. No lo voy a hacer, pero pues diría yo lo eliminaría. No veo la razón de que esas informaciones se allí. ¿Listo? Entonces ahí lo pueden ver. ¿Ok? Ese es el elemento que vamos nosotros a revisar o a trabajar acá. Ya he hecho todo esto, voy a detener el macro. Voy a detener la grabación y ya. Quiero verificar algo, qué pena. No estoy seguro si lo hice de la forma correcta. Ajá, organizar notas. Creo que es ese, ¿cierto? Vamos, todos los libros abiertos, organizar notas. Bien. Bueno, entonces ese sería el macro que yo apliqué para esos elementos. Entonces, bueno, usted obviamente va a tener que grabar esto, como ya detuvimos el macro, ya el macro quedó grabado. Entonces le doy archivo, guardar como, examinar, listo. Y bueno, calificaciones 2, pero ya saben que no lo van a poder grabar así, sino que tienen que grabarlo como libro de Excel habilitado para macros. Oh, bellezas, porque con eso voy a ser exigente. Creo que la clase anterior fui bastante reiterativo y esta igualmente, diciéndoles que cada vez que vayan a guardar un libro de Excel, si quieren que los macros funcionen, habilite la función habilitado para macros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como ustedes me van a enviar esa información a mí, a mi WhatsApp, yo la voy a descargar, la voy a usar, la voy a ver en alguno de mis computadores. Entonces, bellezas, allí, si yo voy a abrir el macro y me aparece como un libro de Excel normal y no me deja ejecutar, pues señores, lo lamento, pero, o sea, está mal el trabajo, no le sirve. Ay, profe, yo hice el trabajo, profe, yo lo grabé en mi computador sí funciona, pero es que el proceso se debe hacer completo, ¿sí? O sea, se debe hacer completo el proceso, se debe grabar y habilitar para macros, que hace parte de este proceso de que cuando creamos macros, de esa manera es que sabemos que está bien. Porque entonces cuando yo vaya a ejecutar el macro, si usted no grabó así, yo acá cuando lo descargue no voy a poder verlo. Entonces, automáticamente pues yo tengo que decir que usted no hizo el trabajo. Bueno, que lo hizo, pero que no entregó con los medios correspondientes. Porque yo, ¿cómo voy a saber si su macro funciona? No, profe, es que aquí en mi computador sí funciona. Pues sí, pero es que me debe funcionar a mí acá también. Ese es el chiste. O si no, pues entonces usted crea el macro en su computador y se necesita llevarse para el computador de su empresa, pues no va a poder entonces. No. Recuerden esto, cuando vayan a grabar, siempre, siempre, libro de Excel habilitado para macros. Y ahí cuando guarden, ya saben que el libro se va a guardar con la configuración correspondiente. Ahora bien, yo les voy a explicar cómo voy a evaluar yo este procedimiento. Miren que no apliqué el botón, ahorita les muestro cómo sería con el botón, tranquilos. Yo quiero que miren, ahora quiero que se fijen en lo que voy a hacer. Voy a volver a abrir calificaciones. Recuerden que ahora tengo, perdón, este no es, estoy en el otro, este. Voy a volver a abrir calificaciones. Miren que quedaron dos calificaciones, dos. El libro normal que no tiene macros ni nada,
Y este calificaciones 2, que como se dan cuenta, bueno, voy a ampliarlo para que lo puedan ver. Que se dan cuenta que su icono es diferente porque en este es que está grabado y habilitado los macros. ¿Listo? Este es calificaciones 2. Entonces voy a abrir otras calificaciones que recuerden que este no tiene formato aplicado. ¿Listo? Voy a abrirlo. Y tengo las notas nuevamente. Miren, aquí están las notas de calificaciones mal organizadas. ¿Cómo les voy a calificar yo el macro? ¿Cómo se los voy a calificar? Sencillo. Yo tomo esta información y si usted me hizo el macro correctamente, ¿listo? Tiene que poderse ejecutar. Vamos a ver si me funcionó. Es que lo grabé otra. Si se dieron cuenta, cuando usé el programador y le di grabar macro, le dije que lo grabara en el libro marco personal. Tranquilos, ustedes lo pueden grabar en este libro tal cual como lo hemos hecho siempre. Ya les explico por qué lo hice así. Lo hice así para que en el momento en que yo quiera ejecutar el macro en otro libro lo pueda hacer. Pero como yo también, si ustedes lo graban en un solo libro, ahorita les explico cómo lo vamos a hacer en un solo libro. ¿Listo? Vamos a ver si funcionó. Vamos a ver si funcionó. Vamos a la lista de macros. Miren que como grabé ahí aparece organizar notas. Si quedó bien grabado el macro, estas notas me las tiene que organizar. Vamos a ver. Tal cual, señores. ¿Listo? Miren. Tal cual. Solamente que me eliminó las dos. Yo eliminé la última los dos. No. ¿O sí? No, yo no las eliminé. Bueno, ahorita verifico qué pasó. Pero no, yo no eliminé las otras dos. No, las otras dos A, B, C, D. Qué raro. Dame un segundo. Yo verifico algo. Bueno, ahora que aquí no se puede dar atrás porque lo ejecutamos con un macro. Como se dan cuenta, seguro por estar jugando con las dos últimas columnas, me lo eliminó. Si se dan cuenta, el formato me lo aplicó tal cual. Mírenlo, aquí está. El formato me aplicó tal cual estábamos grabando el macro. Ahora bien, ¿listo? Eso es lo que yo necesito que ustedes hagan. Voy acá. Voy a ¿qué? Voy a borrar toda esta información, miren. Todo esto que hice, lo voy a borrar. Entonces le voy a decir borrar, borrar contenido. Listo. Borrar todo, perdón. Borrar todo. Listo. Ahora sí. Vamos de nuevo. Voy a copiar la información de calificaciones. Es este. Listo. Voy a copiar. Recuerden que todo está aquí. Control C. Control B. Listo. Y lo mismo. Voy a ejecutar el macro. Programador. Macros. Venga, es que... Ah, no. Qué pena. Es que este organizar notas, por eso fue que... Porque este organizar notas fue un macro que yo grabé y lo eliminé. No me acordaba que el macro que yo grabé se llama formato tabla. Es este el que yo grabé, no organizar notas, formato tabla. Ese fue el que grabé ahorita, este sí, vea. Ejecutar. Claro, este sí, vean. Ese sí me dio exacto. Por eso es que en este me borró, porque en el otro lo que hice fue eso. Entonces, miren, copié la información a la hoja donde ya tenía los macros y automáticamente los macros se ejecutaron. Esa es la forma en que yo los voy a evaluar. Es decir, yo recibo su hoja con los macros habilitados, borro la información que usted me mandó, pongo calificaciones, así, sin nada, y tiene que automáticamente convertírmela. ¿Sí? O sea, vuelvo y reitero. Yo a usted le envié esa información, entonces yo simplemente vengo acá, así está la información, así se la pego otra vez en su hoja, como usted tiene supuestamente el macro. Entonces voy a programador, voy a ver los macros que usted grabó, ahí tiene que aparecer el macro que usted grabó en este libro. Eh, Le pongo formato tabla, en este caso es el que yo grabé, le voy a ejecutar. ¿Listo? Y tiene que automáticamente transformarme toda la tabla. Eso es lo que yo les voy a evaluar. Por aquí alguien me está diciendo algo, veamos qué me dicen. Profe, ¿y de los trabajos que ya enviamos, si funcionan los macros? Bueno, en este caso, pues obviamente tengo que calificarlos, solamente pues como ya lo han de saber, tengo varios grupos, entonces tengo que tomar el orden para ir calificando los trabajos. Voy a intentar calificarlos y ya posteriormente enviarles los requerimientos de cada uno, ¿no? Pero por ahora pues no he calificado trabajos de los que ya me enviaron. Por ahí miré unos por encima, pero todavía no los he ejecutado, porque me toca descargarlos al computador y ejecutar los macros y ver si funcionan. Pero eso lo pueden hacer ustedes allá antes de enviármelos, ¿no? O sea, ustedes lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, en el primer ejercicio, en la práctica número 1, pues no tienen ciencia.
En la práctica número uno no tiene ciencia. En la práctica número uno simplemente es ver que se guarden y se limpien los registros. Ya, ese es fácil comprobarlo. Si a usted le funcionan, obviamente cuando llegue acá, a mí también me tiene que funcionar. El que sí, y escúchelo muy bien, el que sí le debe funcionar es este. ¿Cómo lo prueba? Si quieren saber cómo lo prueba. Pues sencillo. En este caso pueden volver a descargar el archivo calificaciones. ¿Listo? El que no tiene, el que no se ha editado. O sea, el ejercicio, ese está ahí subido, se lo pueden descargar otra vez. Ese no ha sido editado. Pues, ay, profe, es que yo ya lo descargué, yo ya lo edité. Sí, pero usted editó la versión que descargó. Cámbiale el nombre, descargue esta versión o póngale a esta versión un nombre diferente y la tiene allí. Entonces, cuando usted la descargue, obviamente, esta información está sin organizar. Bueno, pero en este caso, pero no guardo para que no voy a guardar cambios, no guardar, para que cuando la abra quede otra igual. Ahora sí. Ahora así. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Obviamente usted ya tiene su ¿qué? Su tabla guardadita, ya la hizo, ya. Porque, señores, díganme cómo yo, si estoy calificando macros, ¿cómo les voy a calificar los macros si no los puedo ejecutar? O sea, es obvio que necesito ejecutar los macros. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes para probarlo? Como ustedes tienen organizada su información, lo único que tienen que hacer es, pueden seleccionar todo esto, ir a este borrador, decirle que necesitan borrar todo, listo, para que se les borre todo, y copian la información así desordenada, así vea, tal cual. Simplemente vienen aquí, clic derecho, copiar, y la pegan acá, en su hoja. ¿Listo? Y ahora sí, deben ejecutar el macro de nuevo y les debe funcionar. Recuerden que el profesor lo va a hacer igual. Entonces, deben ejecutar el macro y les debe funcionar. Entonces, programador, macros, seleccionan... ¿ves? Se me perdió el... Ajá. Dame un segundo. Que se me perdió el archivito. Lo cerré. Bien. Bueno, en este caso me quedó organizar notas, pero bueno, ejecutar. Este no era el que estaba, sino que como volví a abrir, cerré el que tenía guardado. Entonces, un segundo, no guardo aquí. Ahora sí. Vamos para acá. Listo. Vamos aquí a programador, macros. Se me borró Ajá. Ok. Dame un segundo. Bueno, en este caso, no sé si fue por error mío al momento de grabarlo. Bueno, por eso les decía, en este caso, para que eso no les pase, grábenlo normal, grábenlo, voy a grabarlo acá como debe ser. ¿Listo? Aquí se dan cuenta que esto es rapidito, miren. Voy a volverlo a grabar, pero lo voy a grabar como lo deben hacer ustedes. Programador. Bueno, voy a grabar este para que lo tengamos como referencia. Voy a darle a examinar y le voy a decir calificaciones 3 para tenerlo diferente a los otros. ¿Listo? Guardar. Listo. Voy a volverlo a hacer el ejercicio una vez más. Vamos a iniciar la grabación. Grabar macro, solamente que esta vez no voy a tener tanto a explicar. Grabar macro. Le pongo el nombre, en este caso, es que no me olvide. Notas. Listo, notas. Ya. Guardar el macro en este libro. O sea, esta es la opción que deben marcar, este libro. Que quiere decir que ese macro se va a guardar solo en este libro y no en más libros. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Dame un segundo, por ahí están escribiendo. Bueno, por ahí me escribía una chica, qué pena que apenas veo el mensaje, está Jessica Riveros. Espérate, Jessica Riveros, profe, no se ve nada de lo que usted hace. Bueno, de pronto falta esto, refrescar, voy a refrescar un momentico la pantalla para que la señorita Jessica Riveros pueda ver. Dayana Joven me dice buenas noches. Una pregunta, ¿qué puedo hacer si no aparezco en la lista? ¿En cuál lista, Dayana? En la que hice calificaciones? No, o sea, ese es el ejercicio. Tranquilos que ninguno aparece en esa lista. Es un ejercicio simplemente que estamos haciendo. Listo, la lista la hago yo cada vez que finalizo la clase y llamo a lista de asistencia, ¿ok? No pienses que esta es la lista de ustedes. No, señoritas. ¿Listo?
Entonces, ahí para que Dayana lo tenga en cuenta. ¿Listo? Muy bien, Joan, porque dice que hoy hay clase y no se había dado cuenta. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos acá. Deme un segundo por aquí. Dale. Bien. De todas formas, recuerden. Dame un momento. Muy buenas noches, Tatiana. Entonces te recomiendo por favor la grabación para que puedas trabajar y realizar las actividades correspondientes. Hey chicos, bueno, por ejemplo en el caso que me comentó la chica que dijo que se le congeló la pantalla, está, ¿cómo es? ¿Qué? Recordar que si pasa este tipo de cosas debido a, pues ya sabemos que las diferentes conexiones de internet que tenemos, entonces mañana, ya saben que mañana en horas de la mañana les hago llegar exactamente los videos de la misma forma que les llegar a, la semana pasada. Simplemente las dos versiones, tanto la que está en Microsoft Teams, que es la que necesitan usuario y contraseña, como la que está en YouTube, que esa sí la pueden ver sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, tranquilos chicos. Listo, voy a retomar porque frené ahí, entonces por aquí. Los que de pronto ahí ya refresqué la pantalla de nuevo, o sea, para que si alguno no podía ver, de pronto se le, al menos pueda ver otra vez el procedimiento. Entonces, aquí rápidamente lo voy a hacer de nuevo. ¿Listo? Entonces, vamos, ya saben, a la pestaña programador, vamos a la opción macros. Bueno, realmente vamos a grabar macro. Le vamos a decir que quiero grabar el macro. En este caso le voy a poner el macro notas. Le voy a decir que lo quiero guardar en este libro, o sea, en el libro que está funcionando. Así lo deben hacer ustedes, recuerden, en este libro. Mi error al rato fue grabarlo en personal para que se vieran todos. Entonces, ese fue mi error y lo eliminé sin querer. Entonces, en este libro, voy a guardar en este libro, aceptar. ¿Ok? Y ahora sí. Entonces, ¿qué comienzan haciendo? Seleccionan la columna A, van a la pestaña Datos, le dicen que quiere texto en columnas, le dice que le marcan la opción Delimitado, que es la opción donde van a trabajar, le dan Siguiente. Aquí marcan la opción Coma, listo, le dan Siguiente. Aquí dejan todo tal como está y simplemente Finalizar. Fíjense que verificamos que el programador está grabando, entonces ya seguimos acá. Marcamos el ancho entonces de las columnas, listo. Obviamente haciendo que todos queden bien cuadrados. Recuerden que esta opción de actividad 3 cuestionario queda como muy ancha, así que lo que yo recomiendo ahorita es editar el título. Los títulos los podemos editar. Dame un segundo. Listo. Los títulos los podemos editar, digámoslo, de forma que yo puedo seleccionarlos y decirles que quiero, por ejemplo, ajustar texto, que es precisamente lo que yo quería. Y ajustar texto me permite a mí que yo pueda acercar esto y pues obviamente se vea de una mejor manera, ¿no? Ay, profe, que a esto lo hizo antes. No pasa nada, señores, no pasa nada. No pasa nada si lo hicimos ahorita, si lo hicimos después. El hecho es cumplir con todos los elementos. Sí, Jennifer. Si usted quiere que ¿qué? Ojo, no en todo, si usted guarda en este libro, o sea, así como lo estoy haciendo en este momento, que estoy guardando en este libro, quiere decir que cada persona que abra este libro va a poder ejecutar el macro. Ejemplo, si usted me lo envía a mí guardado en este libro, quiere decir que yo lo voy a poder ver. Si ya le pongo que lo quiero guardar en todos los libros en personal, obviamente ahí sí quiere decir que cualquier libro que usted abra en su computador, pues va a poder ver ese macro, ¿sí? Pero por ahora les recomiendo que guarden en este libro, ¿listo? Para que lo puedan ver solamente en este libro, que eso es lo que en este caso me sirve a mí también. Sí, ahí lo estás guardando, venga, creo que lo estás guardando en todos los libros abiertos, sí. Pero el que te envíe sí parecen, pero entonces lo abro desde el original y ya no. Sí, por lo mismo esto Jennifer, porque pues es guardar en este libro. ¿Listo? Tienes que guardar en este libro porque si no, no se te va a guardar y digámoslo, no se va a poder transferir. ¿Listo? Dale, te tocaría volver a hacer el macro y decirle guardar en este libro. ¿Ok? Listo. Entonces, bien, seguimos acá. Eh, ajá. Entonces, Profe, dígame. yo lo guardé con todos los libros abiertos y así me deja trabajar en todo lado.
Por eso, Así lo guardé yo. no pasa nada, o sea, no, tranquila, no te preocupes, no pasa nada. Solamente les sugiero que lo hagan solo en este libro para que no les pase lo que me pasó a mí, que ahorita accidentalmente en otro libro lo borré y lo borré de todos los libros. ¿Sí me van a entender? Entonces, solo eso, pero no importa, si lo guardan en este libro o en todos los libros, les va a funcionar, digámoslo, de la misma manera, solamente que todos los libros, pues le va a permitir verlo en todos los libros que usted abra en Excel, mientras que si lo guardan en este libro, solamente cuando abran este libro van a poder observar el macro. ¿Listo? Ok. Bien, entonces sigo aquí. Aplico aquí entonces los... Ah, bueno, ¿verdad que le voy a poner al Arial 12? Listo, pongo ahí el tipo de letra, Arial 12. Ok, pongo, bueno, en este caso los títulos los pongo centrados al medio. Les pongo un poquito de negrita. Listo. Amplío porque recuerden que les queda muy corto nuevamente. Ok, este sí lo dejo ahí. Puntos y comentarios. Ok. Listo, ahí ya está. Ahora aplico los bordes. Entonces le digo que todos los bordes, ok, aquí pinto estos. Ay, profe, que primero hizo tal cosa, no, eso no tiene nada que ver, el color no importa, el orden, en este caso, siempre y cuando al final queden exactamente igual, no hay problema. Listo, ya apliqué los colores, ahora aquí en actividad, bueno, de rato resalté estos con un borde más grueso, ahí mismo le doy clic, digo borde exterior grueso, y ahí quedan con más resaltados. Voy aquí a esta columna, me voy a la pestaña insertar, perdón, inicio, y le digo formato condicional. Resaltar reglas de celda y resalté la que es menor que 6, le dije que relleno rojo. Volví otra vez a formato condicional, resaltar reglas de celda es mayor que, y le dije que 6, pero en este caso relleno verde. Aceptar y volví a la pestaña inicio, formato condicional, resaltar reglas de celda es igual a, y le dije que el 6 me lo colocara amarillo con texto amarillo oscuro y aceptar. Listo, estos fueron los formatos que yo apliqué. Entonces me voy a programador, digo detener grabación y si voy a revisar mis macros, ahí debe estar el macro notas, mírenlo. Ahí está. ¿Listo? El macro notas, que es el macro que vamos a usar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se debe hacer, chicos. Eso es lo que debemos... listo. Dígame. Ok. Listo, chicos. Eso es lo que deben hacer ustedes para este segundo punto, que es el punto correspondiente ¿a qué? A organizar la información con los macros. Recuerden, vuelvo ahora, entonces, ¿qué hago? Simplemente elimino eso, le pongo la otra información y si ejecuto el macro y funciona, perfecto. Quiere decir que su macro quedó correctamente. ¿Listo, señores? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud adicional sobre este segundo punto? No, profe, pero una pregunta, para eso también se le puede poner botón. Sí, claro. Sí, claro, mira, tú puedes venir acá simplemente, insertar lo que, por ejemplo, una forma, eso, para que lo voy a hacer acá. Vamos a una forma diferente, coloquemos una nubecita, voy a colocar, ¿dónde está la nube? Se me perdió, acá está la nube. Voy a poner la nube acá, vea. Y a esta nube le voy a poner de texto, editar texto y le voy a decir organizar notas. Ok, listo. Entonces aquí va al centro, al medio. Le vamos a poner un tipo de letra bien chévere ahí. Ok, en negrita, tamaño 14. Bueno, ahí está, a ver. Le voy a poner el formato de forma, le pongo algo así interesante. Ok, ese puede ser algún efectico como para que se mire más chicanera y perfecto. Listo, entonces a esta nubecita le puedo dar clic derecho, decirle que quiero asignar un macro, selecciono el macro notas y le doy a aceptar. Entonces ya me queda asignado. Obviamente, cuidado con eso porque eso les puede pasar. Si usted me hace clic aquí y obviamente vuelve y lo organiza, pues no va a haber ciencia porque le va a organizar lo mismo, le va a organizar lo mismo, le va a organizar lo mismo porque obviamente esto ya está organizado. ¿Cuál es el chiste aquí? Pues usted viene, borra esta información, listo, borra esta información y lo que va a hacer ahorita, lo que yo les decía que vamos a hacer es, en este caso, coger la información que ya estaba, que era esta de calificaciones, listo, ok, copiarla, ok, pegarla y ahí sí venir al botoncito, darle organizar y voilà, quedó organizado de nuevo. ¿Sí me va a entender? O sea, si usted hace eso y le funciona,
Perfecto. Entonces, si quieren agregar el botón, claro, lo pueden hacer. Harían lo mismo que acabo de hacer yo ahorita. Simplemente inserten la información y automáticamente esa información se organiza. ¿Listo? Entonces no habría prueba por eso. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Bueno, ok. Ya saben, por favor, señores. Dígame. ¿Puede escuchar alguien abre el micrófono? Que no, profe, que no, todo claro, Ah, listo, gracias. perfecto. Entonces, archivo, guardar como, examinar. Y recuerden, señor, otra vez por enésima vez, guarden los libros habilitados para macros o si no, no van a servir. Yo sé que soy muy insistente, pero créanme que lo hago por una razón lógica. Y les aseguro, es más, sería capaz hasta de apostarles, que alguno de ustedes me va a mandar el archivo sin los macros habilitados. Por lo tanto, cuando yo lo vea acá, voy a ver un simple libro de Excel y no voy a poder realizar los procedimientos ni voy a poderme verificar que se puedan usar. Y cuando le pregunté, profe, es que mi computador sí funciona, claro, allá sí, pero como no me lo grabó habilitado para macros, no me sirven a mí que quedan solamente archivos de Excel normal y esos archivos no funcionan los macros. Entonces, para que quedemos claros en ese aspecto. ¿Listo? Muy bien, señores, ese es el punto número 2. Aunque les dije que no les iba a hacer todos los puntos, pero el 2 prácticamente se los hice, realmente. ¿Sí? Porque pues ahí vemos claramente la información. Ok, bien, señores. Como ya quedó explicado el punto 3, el punto 1 y el punto 2, vamos a la práctica número 3. Bueno, señores, la práctica 3 tiene un enunciado corto. Dice, se enviará al grupo de WhatsApp en un libro de Excel con el nombre tablas dinámicas. Bueno, se envió ese archivo, por acá lo tengo. Ok, y se llama tablas dinámicas, ¿no? Voy a proceder a abrirlo para mostrarles cómo se ve. Listo, entonces aquí tengo. Este archivo es el de tablas dinámicas. Ahora, ¿qué me dice? En este libro encontrarán 3 hojas rotuladas como datos, ejercicio 1 y ejercicio 2. Ah, listo. Entonces, miren que en esta hoja ustedes tienen datos, que es donde está esta información, ejercicios, que es donde está esta información, y ejercicio 2, que es donde está esta información. ¿Listo? Esa es la información que nos están brindando en este momento. Esta es la información que me están dando en este momento. ¿Listo? Ok. Dame un segundo. ¿Qué me dicen acá? Jennifer Guzmán Correa. Profe, ¿así aparece cuando está guardado correctamente? Sí, así aparece, Jennifer, como con ese pergamino, con un símbolo de admiración, indicando que es un archivo que tiene macros. ¿Listo? Sí, así se ve, correctamente. Muy bien, Jennifer. Ojalá que ya el macro esté listo allí. Bien, entonces en esta hoja que se llama datos, como se pueden dar cuenta, es una hoja pues obviamente, digámoslo, que tiene cierta información. Ahora bien, ¿qué me pide el archivo? Me dice, lo que deben hacer es realizar las tablas dinámicas, esto lo explicamos en la clase anterior, en base a la hoja datos, es decir, en base a esta información. ¿Listo? Según el enunciado que se encuentra en las hojas ejercicio 1 y en la hoja ejercicio 2. Entonces, es sencillo, pongan atención. Ojo, no lo voy a hacer tal cual porque si no, pues cuál sería el chiste, ¿no? Pero quiero que me entiendan. Aquí tienen el archivo que les envié, que es el de tablas dinámicas, con datos, ejercicio 1 y ejercicio 2, ¿cierto? En eso estamos claros. Ok. Ahora bien, en ejercicio 1, nosotros vamos a dar cuenta de un enunciado que dice, mostrar la suma de los valores por cada vendedor agrupado por tienda. Las personas que me enviaron este archivo lo pude ver por encimita y me di cuenta que muchos de los que me enviaron lo tienen bien, así que entendieron perfectamente el concepto. Los que me escriben diciendo, profe, el tercer punto no lo entendí, pues les digo que van a tener que revisar de nuevo la grabación anterior porque ahí expliqué muy bien lo de las tablas dinámicas. Voy a hacer una explicación, digámoslo, general, como para que tengan la noción, pero dejarles claro, listo, pero dejarles claro que, que obviamente esto, ustedes tienen que usar digámoslo, su capacidad analítica para saber qué les están pidiendo, porque esto es muy fácil
¿De qué? De solucionar. Entonces voy a explicarles. Bueno, ejercicio 1. Aquí me dicen que necesita una tabla dinámica acá en esta hoja. Pues, ¿qué deben hacer? Ya saben, ponen el cursor en esa hoja, le dicen que van a insertar y le dicen que van a insertar una tabla dinámica. ¿Listo? Así de fácil es. Tabla dinámica. Y me dice que de dónde quiero sacar la información. Yo le digo que de una tabla o rango. Le hago clic. Me dice, ¿cuál es la tabla o rango? Obviamente tengo que ir a datos y seleccionar estos que son los datos que me están pidiendo. Todos, hasta ahí, vea, ahí lo selecciono. Lo demás lo dejo tal cual como está y le doy clic en aceptar. Hasta allí creo que todos entendieron muy bien que había que hacer ese procedimiento. Ahí lo que se inserta es un espacio donde si yo combino correctamente estos elementos, pues obviamente voy a obtener la tabla dinámica que me están pidiendo. Por ejemplo, aquí me dice mostrar la suma de los valores. Entonces, ¿será que, yo digo, será que en esta pestaña, en esta datos, hay algo que se llame valor? Pues analícenlo, ¿no? Pues digo yo, ¿no? Solo digo. La suma de los valores, recuerden que las tablas dinámicas suman de forma automática cuando hay valores numéricos, ellas suman de forma automática. ¿Sí ven? Ellos suman de forma automática el valor. Entonces, me dice, suma de los valores por cada vendedor. Así que hay que discriminar la información por vendedor y luego agruparla por tienda. En general, yo quiero recordarles algo. Recuerden que aquí lo que ustedes deben aprender a manejar muy bien es los valores que van a ir en las columnas, los valores que van a ir en las filas y el contenido que va a ir dentro de esa tabla dinámica que van a hacer. Yo les decía, ustedes tienen información y esa información hay que, digámoslo, organizarla de la forma más apropiada posible. ¿Listo? Por ejemplo, si a mí me piden que muestre la suma de los valores, pues en valores tengo que ver qué voy a colocar. Debe ser un valor numérico que tiene que sumarse. Entonces, ¿cuál de estos elementos se puede sumar? Desen cuenta ustedes mismos. Me dicen que tengo que discriminarlo por los vendedores. Entonces, debe haber una casilla que se llame vendedor y debo ponerla entre filas o columnas. Eso ya depende de ustedes. Y por último, dice que agruparlo por tienda. Pues es más lógico todavía. ¿Listo? Si quiere agruparlo por tienda, pues debe colocar que un rótulo, sea de fila o de columna, sea por tienda. Y ya, eso es todo lo que deben hacer. Por ejemplo, si a mí me dijeran la suma de los valores, ¿listo? Agrupados por producto, ¿listo? Ahí estaría obteniendo mi resultado, mírenlo. La suma de los valores agrupados por producto. Entonces, la laptop sumó 5 millones. ¿Cuánto fue? Le aplicamos formato aquí a esto. 5.360.000. La i5, 5.180.000. Las i7, 13.640.000. O sea, esto fue el total de lo que salió de la suma de todos los valores. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya, miren, facilito. Simplemente es entender qué datos debo llevar de la forma correcta a estos espacios. O sea, qué formato voy a llevar a columnas, qué formato voy a llevar a filas, qué formato voy a llevar a valores. ¿Listo? Eso es lo que yo debo, lo que yo debo hacer. Igual, en ejercicio 2, ¿qué nos piden? Veamos a ver qué dice ejercicio 2. Mostrar la suma de importes por tienda y agrupados por fecha. Para los que no sepan qué son importes, son los mismos valores, o sea, son los mismos elementos. Entonces, mostrar la suma de valores por tienda y agrupados por fecha. En este caso me piden que por el año y por el mes. ¿Listo? Vuelvo y reitero, esto es análisis, señores, análisis. Deben analizar lo que les están pidiendo y organizar la tabla dinámica luego de insertarla. Ya saben, para insertarla es lo más fácil. Simplemente vienen a la pestaña insertar, vienen a tabla dinámica de una tabla o rango. ¿Listo? De una tabla o rango, seleccionan de qué tabla o rango. En este caso ya saben que la tabla es esta, que es la tabla que van a manejar, que es la que estamos, de donde van a salir toda la información. ¿Listo? Ok, dejan tal como está, le dan clic en aceptar y ahí ya les aparece nomás los espacios para organizar la información que le están pidiendo. ¿Listo? Dónde debe ir tienda, dónde debe ir la fecha,
y dónde debe ir la suma de los importes, es decir, de los valores. ¿Listo? Entonces, es eso, chicos, es análisis, es cuestión de verificar. Eso, si les digo, si quieren profundizarlo más en lo que se hizo y ver algunos ejemplos, tendrán que ver la grabación de la clase anterior donde precisamente hicimos algunos ejemplos de tabla dinámica con el fin de que ustedes pudieran entender cómo funcionan y cómo trabajan. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda e inquietud sobre alguna de las prácticas que hemos explicado? Sí, profe, la tarea usted la cargó en Teams, ¿cierto? No, 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 no. La tarea no la cargué en Teams. Si te fijas, acá en, ¿qué? Como es que me di cuenta, chicos, que muchos no tienen, ¿qué? No tienen usuario y contraseña. Por eso es que entran tanto invitado, porque es como si no tuvieran usuario y contraseña de Teams. Entonces, para no entrar en ese conflicto de que, que todo esto, ¿qué les dije? Vea, fecha de entrega domingo 22 de mayo. Es decir, tienen hasta pasado mañana para entregarme el archivo. ¿Y por dónde? Método de envío. Se enviarán los 3 libros por medio del WhatsApp del instructor. Ahí está el número, 316-507-4649. Es decir, que me lo envían al WhatsApp. ¿Listo? En caso tal, Ok, dime, sí señora. ok, sí, señor. Listo, dale. Entonces, en caso tal de que alguien no pueda enviármelo a WhatsApp por cualquier X o Y motivo, me escribe y yo con gusto le mando un correo electrónico para que también me lo haga llegar por correo electrónico. Si ve que por WhatsApp por algún motivo no lo puede cargar o no sabe cómo hacerlo, entonces me lo puede enviar por correo electrónico. ¿Listo? Entonces me faltó ahí, qué pena, enviarles el correo electrónico, pero entonces el que necesite también me escribe y con gusto le hago llegar el correo electrónico para que me lo envíe por ese medio. ¿Alguna otra pregunta, duda o inquietud adicional? No, profe, por ahora todo claro. Ok, muy bien. Entonces, lo ideal es, chicos, que pongan en práctica los conocimientos que vamos adquiriendo y de esta manera, pues obviamente poder ejecutar los diferentes procesos que se van a hacer. Muy bien, vean, fíjense, casi nos fue hora y media acá, hasta las 8 de la noche explicando las prácticas, pero de eso se trata, pues que aprendan lo mejor posible y que manejen muy bien estos elementos y estos conocimientos nuevos que se les están brindando. ¿Ok? Bien, vamos a dar este tema hasta acá. Recuerden, hasta el domingo hay plazo, por favor, señores. Háganlo con tiempo. ¿Por qué? Porque es que me escriben el domingo a las 11 de la noche. Instructor, lo que pasa es que no puedo enviar el trabajo porque se me fue el internet. Es decir, que no tuve internet toda la semana. O sea, hay que ser un poco, digámoslo, lógicos y pues obviamente buscar la manera de sacar a disposición de tiempo. Yo sé que ustedes tienen obligaciones, responsabilidades, igual que todos, y que debemos de esta forma sacar el tiempo y la disposición para obviamente entregar los trabajos oportunamente. Bien, entonces es esa recomendación, para que no me envíen toda última hora, entonces como se fue el internet, pues no van a poder entregar los trabajos de manera oportuna. Bien, señores, entonces, en ese orden de ideas, ya hecho eso, espero que todos puedan presentar su trabajo sin mayor inconveniente. Tengan en cuenta que el punto número 2 prácticamente se lo resolví, así que creo que la tienen fácil. ¿Listo? Y el 1 está resuelto, el 1 y el 1 y el 3 están resueltos en la clase anterior, entonces yo creo que va a ser más que fácil. Ahí. Listo, señores. Bien, ya para dar, digámoslo, continuidad a ese tema de Excel avanzado, denme un segundo. Ajá. Ok, un momento. Bueno. Ujú. Bien. Bueno, este es un ejercicio que al igual que el anterior, es un ejercicio que ya he trabajado con estudiantes que han trabajado conmigo en clase.
Pero que no obstante, ¿esto qué? Pero que no obstante, esto lo voy a traer aquí como introducción para aquellos estudiantes que no tienen conocimiento, como introducción para el siguiente tema, que son los filtros avanzados y la asignación. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a manejar esta tablita pequeña aquí rápidamente para explicarles algunas cositas. Este es un trabajo que suelo dejarle a los estudiantes que están conmigo viendo Excel. Es un trabajo sencillo, realmente es muy fácil, aquí lo vamos a resolver de forma rápida, donde tenemos una nómina de empleados con sus respectivos subsidios y sus respectivos descuentos. Esta nómina nos va a permitir hacer dos cosas importantes. La primera, pues recordar un poco de fórmulas, que ya lo que estamos haciendo es recordar algunas fórmulas para cuando les toca hacer ejercicios con fórmulas, pues puedan recordarlas rápidamente. Y lo segundo, que nos va a dar una introducción a los filtros normales. Recuerden que en Excel se manejan dos tipos de filtros, los filtros básicos y los filtros avanzados. Yo soy honesto, a mí los filtros avanzados sinceramente casi no me gustan. No les veo una objetividad, digámoslo, aplicable muy grande. Prefiero mil veces los filtros estándar. Pero pues, al fin de cuentas, son filtros que Excel tiene y por algo se llaman avanzados, ¿no? Bien, aquí voy a subir el salario mínimo, que actualmente se encuentra en 1.000.000 de pesos. El descuento de salud es del 4%. El descuento en cesantías, sí está en el 4%. Y descuento por pensión en el 6%. Bueno, este es de 2. Ajá, perdón. Ok, ok, bien, listo. Ok, vamos acá, un momento, pongo este acá, exacto, listo. Bien, este ejercicio yo les pongo a mis estudiantes y es muy fácil, es simplemente resolver lo que les piden aquí en esta tablita amarilla. Dice, la tabla debe ser organizada por apellidos sin alterar los datos. Algo que ustedes saber o que la mayoría debe conocer. Un segundo. Sí, Junior, me imagino, claritico, ¿cierto? Entonces, bueno, dice, tabla es organizada por apellidos sin alterar los datos. Entonces, ¿cómo así que por apellidos sin alterar los datos? Es que lo que pasa es que mucha gente a veces comete el error, supongamos, en este caso, de que seleccionan absolutamente todo, no solamente los elementos de la tabla, sino también el número. El número no necesito organizarlo, porque yo necesito que Ortiz Alejandro siempre sea el número uno, no porque este número solamente es una secuencia que indica el orden de manera ascendente de los empleados que tengo en la empresa. Por lo tanto, eso del número se puede quedar quieto. Entonces, por ende, solamente selecciono desde apellidos, todos los demás elementos sí, porque obviamente la información tiene que moverse. Miren que una de las cosas que me preocupa mucho con mis estudiantes cuando están aprendiendo Excel, y soy muy reiterativo con esto, y mis estudiantes que han trabajado conmigo lo saben, es que, señores, o sea, uno tiene que mantener la integridad de los datos. Vea, señores, yo les puedo decir, por ejemplo, organice mi información y viene gente y selecciona solamente apellidos, que porque va a cambiar los apellidos. Pues que me dijeron que organizara por apellidos, claro, pero si usted organiza solo por apellidos y no me organiza el resto de la tabla, adivinen qué pasa, pues se pierde la integridad de los datos. Pongan, yo siempre les intento explicar a mis estudiantes, pónganse en situaciones reales. Imaginen que usted le pasa un listado de empleados y usted va y cambia, entonces al director lo termina poniendo como auxiliar. ¿Sí? Al auxiliar como gerente, al de talento humano como ayudante en bodega. ¿Sí me entiendes? O sea, cambiaría, dígame, cambiaría entonces el elemento, o sea, la integridad de los datos, y eso no se puede hacer. Imaginen que usted estuviera en el colegio y alguien hiciera mal su listado en el momento en que, en su listado en la lista de estudiantes, y usted termine llamándose, supongamos usted llama a Raúl González y termine llamándose Raúl Valbuena. O sea, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque se pierde la integridad de los datos. La integridad de los datos es absoluta y se debe mantener. Por eso les digo, pónganse ahí. Entonces, usted no pueden decir una persona que se gana el salario mínimo 1.000.000, entonces por un accidente se va a ganar 6 millones de pesos. O sea, va a ser un error grandísimo para la empresa y obviamente va inmediatamente a dejar que esa tabla o esa nómina no sirva para absolutamente nada. ¿Listo? Esta nómina es rudimentaria, estas nóminas ya no se usan así. Precisamente, nuestra siguiente clase trata sobre cómo crear, no una nómina, porque vamos a hacer es un control de gasto, que es algo similar, es algo diferente, perdón, pero que en cuestión de manejo es similar, ¿listo? Pero con asignaciones, que es lo que yo les decía, que esta es la introducción para las asignaciones. Entonces, vamos allá. Necesito organizar, entonces selecciono las tablas, todos los datos, menos los que necesito que no se muevan, que son como los números, ¿no? Los números sí no necesito que se muevan, obviamente. Pero el resto, todo lo demás, necesito que se organice y que se mantenga la integridad.
Ahí simplemente me voy a la pestaña datos, ahí hay una opción facilita que se llama ordenar, y en esa opción ordenar, pues como se pueden dar cuenta, me dice ordenar ¿por qué? Primero me dice que si marco que si mis datos tienen encabezados, o sea, si tienen títulos. Si no marco esta casilla, me va a organizar absolutamente todo, o sea, incluyendo esto también. Pero como estos datos sí tienen título, entonces le digo, mis datos tienen encabezados. Obviamente me va a ordenar por según los encabezados. Me dicen que tengo que organizar por apellido sin alterar los datos. Entonces le digo ordenar por apellido, listo. Valor de celda, orden de A a la Z. Lo que sí puedo hacer, por ejemplo, ¿qué? Esto es agregar un segundo nivel, por ejemplo, que si hay gente que tiene el mismo apellido, entonces luego se organice por los nombres. Ojo, no quiere decir que los nombres queden organizados en orden alfabético, no, eso no va a suceder. Simplemente quiere decir que va a quedar organizado por apellidos en orden alfabético, pero que si hay gente que tiene el mismo apellido, el nombre que comience con la letra más alta en el abecedario, pues va a quedar más arriba. Eso es todo. Le voy a dar a aceptar y ahí se van a fijar cómo cambió. Miren que el número 1 ya no era, bueno, se me olvidó el nombre que teníamos ahí, ahora es Gómez Alexander, ¿listo? Obviamente se mantiene su cargo, se mantiene todo y esta información, que son los números ascendentes, no se movió, pero el resto de la información sí se mueve. Miren las personas que como Gómez, que tienen varios nombres, miren que Gómez, que es el mismo apellido, pues queda todo exactamente organizado en orden alfabético, pero el nombre, que en este caso es por la A, Paz, Alexander, Arturo, Hugo, Jimena y Pastor, o sea, se organiza en orden alfabético el nombre, siempre y cuando se repitan los apellidos. Si no se repite el apellido, pues el nombre que queda ahí, pues queda allí, así sea el primero y el nombre sea Rojas, siempre y cuando el apellido, por ejemplo, sea Anacona, entonces Anacona queda de primero como apellido y el nombre que es Rojas, así sea con R, pues va a quedar también de primero porque el apellido es el que manda, digámoslo así, o sea, fue en este caso que organizamos principalmente por apellidos. ¿Listo? Muy bien. Ahí hay unos datos, número de salario. Bueno, aquí hay algo interesante y es que nos pagan por número de salarios más no por un valor. Es decir, me están diciendo que tal persona se gana 2 salarios, tal persona se gana 3 salarios, tal persona se gana 5 salarios mínimos y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, me dicen que saque el sueldo. Ah, pues bueno, si me están pagando los salarios, pues tengo que simplemente multiplicar eso por el salario mínimo. Eso es obvio. Entonces es simplemente una fórmula de igual esto, salarios mínimos, por, o sea, perdón, ahí saqué el más, por esto que es el salario mínimo. Entonces presiono Enter y ya, ahí tengo el resultado. Como es 1, es 1.000.000. No falta la belleza que lo escribe. No, señores, esto es fórmula sencilla, fórmula básica. Ahora bien, aquí viene algo muy interesante, es que si a usted se le ocurre la maravillosa idea de jalar, porque el profesor me enseñó que hay que jalar, ¿listo? Y jala acá todo orgulloso. Ups, hay un error. Algo pasó. Y esto sucede por una razón simple que intento explicarle muy bien a mis estudiantes, pero que a veces no es fácil para que la gente lo entienda. Y es algo que se llama referencias absolutas y referencias relativas. ¿Qué son las referencias relativas? Las referencias relativas son todas las que usted inserta en Excel. Que al momento de usted jalar, como siempre lo hemos hecho, esa referencia cambia. En cambio, la referencia absoluta es esa referencia que si yo la muevo no debe cambiar. Como por ejemplo, yo siempre he dicho, le doy este ejemplo a mis estudiantes. Cuando un valor esté así como están estos, frente a frente, y usted vaya a jalar y va a hacer alguna operación con estos valores que están frente, jale sin miedo, porque como está de frente, cuando vaya jalando, como esta va cambiando, pues va modificándose. El problema es cuando los datos están por fuera, como es este ejemplo. Si usted cuenta el número de salarios, está frente a frente, lo que acabo de decir. Por lo tanto, esa es una referencia relativa. Pero salario mínimo no necesito. Si yo bajo, no necesito que esto se mueva, porque salario mínimo solo va a estar allí. Necesito que se quede quieto. ¿Cómo hago para hacer eso? Simplemente en la fórmula, cuando haga la fórmula, entonces, en este caso, que es F11 por C3, que C3 viene siendo el salario mínimo, entonces que C3 se convierta en una referencia absoluta. ¿Cómo hago eso? A través del uso de una tecla que es la tecla F4. Simplemente hago clic ahí en C3, presiono F4 y miren que F4 automáticamente aparece el símbolo de peso C, el símbolo de peso C3, haciendo alusión de que eso se convirtió en una referencia absoluta. ¿Listo? Entonces, como eso se convirtió en una referencia absoluta, ya ahora sí, vea que el valor sigue siendo el mismo, obviamente no va a cambiar, pero la diferencia es que si yo procedo a jalar, ¿listo? Automáticamente los demás valores se van a cuadrar. ¿Listo? Muy bien. Descuento de salud es lo mismo, igual, y en este caso el descuento de salud es el sueldo por el porcentaje que me piden salud. Entonces en este caso 4%. Ay, profe, que ahí dice el 8, fue un error simplemente. Pero como
nos demos cuenta que descuento está por fuera de la tabla, entonces ¿qué presiono? F4. Así automáticamente el descuento F4 pasa a convertirse en el valor allí. Entonces aquí no, aquí debería ser 4%. ¿Listo? Ok. Y simplemente procedo a jalar. Ahí vemos cómo queda. Listo. El de cesantías, todo lo demás es igual. Igual este por este descuento de cesantías, que es en F4, ya lo sabemos, presionamos Enter y nos queda el valor. Jalamos y automáticamente se tiene que guardar el resto de la información. Vamos acá, el descuento en pensión, igual el sueldo por esto, Enter. Ahí nos aparece cuánto, simplemente podemos jalar y ya. Muy bien. Ay, profe, bueno, en este caso se me olvidó. Ups. Ok, yo vengo con ustedes, que me fue un momento de la conexión, cosa rara a esta hora de la noche. Vamos acá. Sí, Junior, lo que pasa es que ¿qué? Se me cayó el internet un momento. Listo, voy a compartir pantalla de nuevo. Ok, listo. Muy bien. Entonces estábamos aquí. Descuento lo mismo, ¿no? Ya saben, el sueldo por, donde está el sueldo, presionamos F4. Aquí lo mismo, sueldo y J3, que es en este caso el descuento por pensión. Presionamos F4, presionamos Enter y obtenemos el valor y procedemos a jalar. ¿Listo? Ok, vamos ahí. ¿Quién dijo algo acá? Listo, dale, tranquilo, no hay problema. Ahí me tengo que cambiar a la segunda conexión porque la primera me estaba fallando. Muy bien, seguimos acá. Transporte, bueno, esa es una fórmula re larga. Realmente es una fórmula muy larga, vea. Si D11 es igual a San Agustín, o sea, si ciudad es igual a San Agustín, entonces a Timaná multiplíquelo por el valor del subsidio. ¿Listo? Y bueno, y así sucesivamente todos los elementos. Ahí ya está establecido, así que no hay ciencia, hijos, subsidio por hijo, pues esto no tiene ciencia. Igual, mire por ejemplo en este. Esto por los 30.000 pesos, que en este caso son P5, obviamente presionamos F4 para poder jalar. ¿Listo? Muy bien, aquí nos dice que sumemos los totales de descuento, o sea, las cosas que nos quitan. Entonces sería igual, y aquí sin necesidad de presionar F4, simplemente serían descuentos que sería más este, o suma, si quieres suma desde y ¿qué? Y 11 hasta K11. ¿Listo? Presionamos Enter. Dígame, ¿alguien va a decir algo? Sí, profe, cuando usted presiona F4, ¿lo hace con control o con shift o solamente lo pone y ya? Depende. Hay que tener en cuenta, Johnny, una cosa muy importante. Si estamos en un computador de escritorio, ¿listo? Usted presiona F4 ya, normal. O sea, usted abre, o sea, por ejemplo acá, usted viene aquí, hace clic en la referencia que quiere que cambie y presiona F4. O sea, la tecla, ustedes saben que arriba en su teclado están las teclas desde la F1 hasta la F12, sola, si es un computador de escritorio. Si es un portátil, tienen que saber si la F4 se activa o no sola. ¿Por qué? Porque hay portátiles, por ejemplo, que en F4, supongamos, tienen para subir volumen.
Entonces, cuando usted presiona F4 solita, sube volumen. Por lo tanto, no está funcionando F4, sino la opción subir volumen. Esos portátiles, obligatoriamente usted tiene que presionar una tecla que se llama FN, que viene al lado de la barra espaciadora, por allí, al lado de la tecla inicio. Allí hay una tecla que se llama FN y deben presionar FN, mantenerlo presionado y presionar F4 para que funcione F4 como F4. Pero cuidado, no son todos los portátiles, sino algunos portátiles que tienen como función principal herramientas del computador y como función secundaria los F. Pero hay portátiles que como función principal tienen los F y como función secundaria tienen la de presionar FN. Entonces hay que tener cuidado, depende del portátil, Jonier, ¿listo? Pero normalmente se presiona F4 solito, ¿listo? Ah, ya, profe, muchas gracias. Listo, dale. Entonces ahí presionamos J3 y ya. Eso mismo, entonces en este caso, por ejemplo, que total descuentos, como todos los datos, vea, todos los descuentos están frente a frente, es decir, que al jalar me sirve que ellos también se muevan, pues ahí sí no hay que presionar F4 ni nada, ahí simplemente escrito sostenido y jalar y ya, se llena la información, facilito. Miren que estoy llenando una cantidad de datos rapidito, sin tanto complique, debido gracias a eso. Total subsidios, pues lo que nos dan, en este caso igual, en esta empresa en especial hay unos subsidios especiales que son el de transporte, más en este caso, ojo que no es el subsidio de transporte de ley, ¿no? O sea, es simplemente un ejemplo, más el subsidio por hijo. ¿Listo? Porque, pues, como ya lo sabemos, el subsidio de transporte por ley, ese no funciona así. Ese simplemente es un valor que se le da a todas personas que ganen menos de 2 salarios mínimos, donde se les da un valor de, ¿qué? 114.000 y algo, si no estoy mal. ¿Listo? Entonces, eso. Total a pagar, pues, ¿cómo sé cuánto me van a pagar? Pues sería igual, simplemente tomando el sueldo del empleado, o sea, el sueldo básico, ¿listo? Más el total de los subsidios, ¿listo? Y eso restarlo el total de los descuentos, ¿listo? Presiono Enter y ahí me dice que, por ejemplo, este personaje ganaría 1.410.000 pesos. Como todos los datos están frente a frente, en la misma línea, simplemente jalo porque sé que los necesito así y ya obtengo todo el resto de la información, como se pueden percatar. ¿Listo? Ahora bien, bueno, todo eso es para recordarles un poquito de fórmula sencilla, aunque yo sé que lo de F4 y lo de F4 todo el mundo lo sabía, yo lo sé, tranquilo, yo soy seguro de eso. Pero lo importante aquí son los filtros, señores. Yo les decía que Excel tiene dos tipos de filtros. Los filtros normales, que esos, mejor dicho, son su mano derecha en el día a día, que ojalá que aprendiendo tablas dinámicas, las tablas dinámicas también sean su mano derecha, porque las tablas dinámicas le ayudan a uno a hacer las cosas más eficientes, más que los libros, que los filtros. Pero, pues los filtros son muy útiles. O sea, cuando nos piden información, cuando necesitamos algo específico, los filtros son la solución en Excel. ¿Cómo así los filtros? Para las personas que no tienen idea. Entonces, para eso primero debemos identificar los títulos de cada una de las columnas. En este caso, pues obviamente apellido, nombre, ciudad, departamentos, cargos, sueldo, descuentos, todos estos elementos, que son los que hacen parte precisamente de esa información. ¿Listo? Entonces, estos son los títulos. Lo que hago simplemente es seleccionar los títulos, ir a la pestaña que se llama Datos y activar esta opción que se llama Filtros. ¿Listo? Cuidado, miren, aquí está Filtros y aquí está Filtros avanzados, chiquiticos. ¿Listo? ¿Por qué? Ya conoceremos eso posteriormente. Comencemos con los básicos. Filtros. Marcamos los filtros. Al marcarlos no pasa nada extraordinario. Lo único que sucede es que al lado de cada uno de los títulos aparece una flechita. Esas flechitas son los filtros, que algunas personas no los reconocen. Esos filtros simplemente cumplen una función básica, pero a la vez muy poderosa en Excel. Y es mostrar lo que queremos ver. Por ejemplo, supongan que usted le dicen, hey, necesito que me haga un listado rápido de los trabajadores que son de la seccional de Timaná. Uy, no, de Timaná, ¿cómo hago? Entonces imagine usted aquí poniéndose, bueno, empecemos. Alexander es de Timaná. ¿Quién más es de Timaná? A ver. Ah, Johnny es de Timaná. Ya, no, pues obviamente se va a demorar una eternidad. Lo mejor que usted puede hacer es simplemente, como ya tiene activos los filtros, ya tiene esta flechita, lo único que hace es dar clic en esa flecha. Ahí aparecen organizadas todas las ciudades. Profe, ¿por qué no aparecen el montón que está acá abajo? Porque aparecen obviamente no las repetidas, sino simplemente las ciudades. Si hay varios de Isnos, no importa, aparece Isnos una sola vez, Pitaito una sola vez. Me acaban de pedir ¿qué? Los de Timaná. Entonces hago clic y marco solo Timaná. Mire, quito
estos chulitos con seleccionar todo, marco ahí para que se quiten los chulitos y marco solo el chulito de Timaná. Hago clic en aceptar y voilà. Solamente me muestra los personajes y sus respectivos datos de las personas que trabajan en Timaná. Ahora, si es más específico, me dicen, necesito que me saque los valores de los empleados que trabajan en Timaná en el cargo de auxiliar. Entonces, ya apliqué un filtro aquí, que es el filtro de ciudad, que es Timaná. Puedo aplicar un filtro a cargos. Entonces, tomo la flechita, desmarco todo y marco la opción auxiliar, que es lo que me están pidiendo. Aceptar. Y ahí se pueden dar cuenta que son dos personas, Jonier Muñoz y Ortiz Nétor, bueno, que son auxiliares con un sueldo de 2 millones de pesos y ahí están los valores que ganan estas personas. Son las dos personas que trabajan en Timaná en el cargo de auxiliar. ¿Listo? Esta información, si yo la necesitara, la puedo simplemente copiar, o sea, sin tener que copiar todo el resto de la información, la puedo llevar a otra hoja, por ejemplo, y me la pidieron, y simplemente pegarla, mírenla. ¿Sí ven? Y no tuve que, digámoslo de alguna otra forma, ponerme a buscar uno por uno de los empleados a ver quién trabajaba en Timaná, no, y quién era auxiliar, no, simplemente pongo los filtros y por eso les digo, los filtros son herramientas básicas, pero bastante poderosas. Ahora bien, profe, ¿y ahora cómo hago para quitarlo? Pues puede venir acá simplemente y darle borrar filtros, o sea, que es simplemente borrar filtros, o si quiere irlos borrando uno a uno, simplemente hace clic en el filtro que es en la columna donde se aplicó el filtro, por ejemplo en cargo, y le dice borrar filtro. Ya se le borró el filtro de cargo, pero quedó el de ciudad. Si le da acá, se le borran todos. Entonces le doy ciudad, hago clic y le doy, por ejemplo, borrar filtro. Ahora bien, hay otro tipo de filtro que también se puede aplicar. ¿Listo? Supongan que yo quiero saber qué empleados ganan más de 1.500.000 en mi empresa. Ojo, porque estoy pidiendo un valor muy específico, más de 1.500.000. Entonces lo mismo, ya están los filtros, así que lo único que tengo que decir es aquí en irme al total a pagar, busco aquí en estos filtros y podría simplemente venir y marcar todos los que ganen más de 1.500.000, pero hay una forma más fácil, o sea, si yo veo que hay demasiada información y no puedo hacer lo que hice con los otros, de marcar o desmarcar, puedo aplicar, por ejemplo, un filtro de número. ¿Qué es un filtro de número? Un filtro de número es igual como lo que hicimos de formato condicional. Me permite cambiar las cosas en base a una condición. Por ejemplo, es igual a, no es igual a, mayor que, mayor o igual que, menor menor o igual que, entre. Por ejemplo, en ese caso me dijeron que todos los empleados que ganaran más de 1.500.000, por lo tanto, le coloco mayor o igual que. Entonces, mayor o igual que qué. Entonces, en este caso tengo que ponerle un valor. ¿Listo? Voy a ponerle un valor. Entonces, mayor o igual a cuánto? A 1.500.000. 1, 2, 3. ¿Listo? Y le voy a dar a aceptar. Al hacer este procedimiento, automáticamente los valores que quedan aquí son de los trabajadores que obviamente ganan más de 1.500.000. Ahora me dice, ¿quiénes ganan de mayor 500? Por ejemplo, en Isnos. Entonces, ciudad, desmarco aquí, marco Isnos, aceptar. Listo. Ahora, ¿qué les puedo poner yo aquí? ¿Quiénes de esos son jefe de personal? Que ganen más de 2 millones de pesos, que sean de Isnos y que tengan el cargo de jefe de personal. Aceptar. ¿Listo? Miren que ahí automáticamente me aparece la información correspondiente de lo que estoy solicitando. ¿Listo? Esos son los filtros básicos. Pero si somos honestos, son los filtros más usados. O sea, si usted no sabe filtrar en Excel, realmente no tiene las nociones básicas, porque Excel tiene que usted saber filtrar. Filtrar es primordial para cualquier elemento. Y no solamente para eso, por ejemplo, mira, voy a borrar aquí todos los filtros. Vamos a suponer que esta es una lista larga, entonces me están buscando, me llamaron a buscar un tal Ismael. Entonces yo puedo venir, bueno, Ismael, este es el nombre, entonces le doy clic ahí en el filtro y aquí dice buscar y le digo quiero buscar a Ismael. Miren, ahí me apareció, veanlo, ahí está. Veanlo, ahí está Ismael, aceptar. Y me muestra automáticamente lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, si alguien tiene una base de datos de clientes y llegan, por ejemplo, por el número de cédula, pues simplemente le dan cédula, marcan allí, le ponen el número de cédula y listo. Ahí aparece el número de cédula de la persona. ¿Ok? Eso es. Entonces, en ese orden de ideas, como se pueden dar cuenta, tenemos, digámoslo así,
Entonces, en ese orden de ideas tenemos, como si se pueden dar cuenta, un momento. Entonces, podemos simplemente darle aquí en borrar, listo, y automáticamente se quitan todos los filtros. Bien, señores, como les decía, este es el preámbulo para dos explicaciones nuevas, que son los filtros avanzados y la asignación, que es con el tema que vamos a terminar. ¿Ok? Muy bien. Bueno, por ahora se nos hicieron las 8:28. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta acá. Entonces, no se me vayan a desconectar, ya saben que vamos a llamar listas, hacer el proceso de asistencia. Entonces voy a detener